Nuestro anime de hoy comienza con un chico que recuerda la comida de cuando vivía en un orfanato, pero actualmente se encontraba solo y casi muerto por el hambre. Su nombre era Atsushi. Él había sido expulsado del orfanato y de esa manera terminó donde está. En el orfanato era rechazado por los que se encargaban de él y deseaban que se muera. Todo debido al tigre que llevaba en su interior, del cual aún no sabe. Atsushi se encontraba tan desesperado que pensó en robar, hasta que vio a un tipo flotando en el río ahogándose y fue a rescatarlo. Cuando este tipo despierta se sorprende, ya que él se quería ahogar, y le reclamó a Atsushi por eso. Kunikida, que es el hombre que se encontraba frente al río, los llevó a comer, enfadado con Dazai por hacer tonterías. Osamu Dazai es el hombre que le cambiará la vida a Atsushi a partir de ahora. Él era un detective que convertiría a Atsushi en alguien poderoso capaz de enfrentar a la mafia. Al llegar al restaurante donde invitaron a Atsushi por rescatar la vida de Dazai, Kunikida se encuentra enfadado porque retrasó sus planes. Kunikida tiene todo anotado en su agenda, en la que sigue todo tal cual lo anota ahí. Atsushi agradece porque le salvaron la vida con esa cena. La dupla que lo llevó a cenar pertenece a la agencia de detectives con poderes sobrenaturales, y tenían una misión con el ejército. Luego de decir eso a Atsushi, Dazai sigue molestando a Kunikida con sus ideas suicidas. Atsushi pregunta, tras esto, sobre la misión que ellos tenían, y hablan de un hombre tigre que anda dando vueltas. Al enterarse de esto, Atsushi quiere salir de ahí, y dice que nadie puede con él, y que siempre anda detrás de él. Kunikida y Dazai le piden información del tigre, a lo que Atsushi responde que dejó el orfanato en ruinas, y cuando sucedió eso, fue que lo expulsaron del orfanato. Días antes de que llegara a Yokohama, Atsushi, supuestamente, tuvo varios encuentros con el tigre. Dazai le pide que vaya con él y Kunikida a buscar al tigre. Atsushi acepta a cambio de dinero sin dudarlo, así que más tarde se encontrarían en un depósito, y Dazai sabe que el tigre aparecerá y que lo detendrá cuando aparezca. Al despejarse el cielo y salir la luna, Dazai revela lo que dedujo de todo lo que dijo Atsushi. El tigre y Atsushi aparecieron en simultáneo. De esta manera, Atsushi se transforma en tigre sin poder controlarlo, y en el orfanato no le quisieron decir de sus poderes. Los poderes de Atsushi se activan al salir la luna. Dazai comenzó a esquivar a Atsushi, y reveló que él puede cancelar los poderes de los demás con su habilidad indigno de ser humano. En el momento que tocó a Atsushi, él volvió a la normalidad, y Kunikida trajo a otros miembros de la agencia por si acaso, debido a la nota que Dazai le dio antes de dirigirse allí. De esta manera se nos presentan a algunos personajes más, Akiko Yosano, Rampo Edogawa y Kenji Miyazawa. Tras eso, Kunikida pregunta a Dazai si tomó una decisión de qué hacer con Atsushi, a lo que él respondió que se integrará a la agencia. Al despertar, Atsushi no recuerda nada, y aún su mano sigue como la pata de un tigre, y Dazai le dice a nuestro protagonista que se sumará a la agencia. De esta manera, Atsushi Nakajima pasa a formar parte de la agencia de detectives armados. Al día siguiente, Atsushi despierta sin saber dónde está, y sin entender bien qué sucedió la noche anterior. Estaba tranquilo por estar bajo un techo nuevamente, pero al escuchar el teléfono se asustó, y era Dazai quien lo llamaba. Por parte de la agencia le dieron ropa como regalo por unirse, pero repentinamente le dice que se dirija a la agencia porque hay una urgencia, aunque suena algo sospechoso. Al salir del departamento, Atsushi se encuentra con Dazai en un barril y comienza a intentar deducir qué sucedió, y se queda con cara de confusión al enterarse que era otro intento de suicidio de Dazai, y empieza a hacer todo un drama para que nuestro protagonista lo sacara de allí. Luego Dazai se estira y dice que nadie de la agencia lo quiso ayudar. También dice que todos los que tienen poderes están locos. Tras esto, dice que la agencia se encarga también de tipos con poderes que la policía no puede combatir. Y al escuchar eso, Atsushi dice que no podrá ayudar, ya que no sabe cómo controlar su poder. Así que irá a buscar un trabajo de otra cosa. Pero Dazai le ofrece otra cosa, y avisa que va a ser una sorpresa para él. Atsushi acepta, y aparece Kunikida furioso porque Dazai dice ser súper confiable, cuando no es así, sino que reciben quejas e insultos por su culpa. Todo esto debido a que Dazai rompió cosas e intentó quitarse su vida en varias ocasiones sin éxito. Al siguiente momento, Kunikida dice que hay un terrorista con una bomba en la agencia, por lo que todos se dirigen hacia allí. En la agencia, un tipo está diciendo que quiere ver al presidente y que si no, explotará el lugar con los que estén ahí. Dazai dice que no hay manera de cubrir la bomba para causar menos daños, y Naomi, la rehén, es una chica que trabaja de medio tiempo. Y para decidir quién lidiará con el loco, Kunikida y Dazai empiezan a elegir con piedra, papel y tijeras.
Kunikida perdió, por lo que él fue a lidiar con el loco, y parece ser que ya lo conocía, así que le dice que no intente usar sus poderes, y ponga sus manos a la vista. Así que Dazai envía a Atsushi a rescatar a la chica, ya que a los demás lo reconocería rápidamente. De esta manera, lo envían a fingir que es un repartidor de diarios para despistar al loco. Ambos terminan provocando un momento algo gracioso, ya que Atsushi dice tonterías, y se termina acercando al loco con la bomba sin pensarlo, y lo termina poniendo nervioso con todas las cosas que dice, ya que literalmente se salió de personaje y está actuando como él mismo. El chico con la bomba se despertó, y gracias a eso, Kunikida le quitó el activador de la bomba. Pero Dazai comienza a molestarlo porque siempre se enoja, diciendo que las personas como él envejecen más rápido. Esto distrae a Kunikida y era una broma de Dazai. Gracias a eso, el chico le quitó la bomba y la activó. Atsushi, al ver a la chica en peligro, piensa en usar su cuerpo para cubrir la bomba. Al llegar al contador a 0, la bomba no explotó. ¡Troleado, puto! Todo esto era una prueba para Atsushi, ya que la Naomi y Junichiro son hermanos, ambos con el apellido Tanizaki. Por cierto, Naomi está enamorado de su hermano. Atsushi tras esto se queda algo confundido, y resulta que esto era un examen de ingreso para la agencia. En ese momento, aparecería el presidente de la agencia, Yukichi Fukusawa, y dijo que la prueba era para ver qué tan fuerte era su carácter, y era difícil formar un acuerdo, ya que consideraban a Atsushi un posible peligro. Pero Dazai lo hizo cambiar de opinión con esta prueba. Gracias a esto, Atsushi finalmente era un miembro oficial de la agencia de detectives. Atsushi no estaba muy convencido, pero entró de todas formas, porque no tenía dónde ir. Y Dazai comienza a molestarlo porque dice que es un lugar que no lo despedirán por ser buscado debido a sus poderes. Y eso lo termina convenciendo, entre muchas comillas, ya que no tenía más opciones. Más tarde, vemos que Tanizaki se disculpa con Atsushi, y Naomi se le tira a su hermano otra vez. Kunikida le dice que no les haga caso, y que no dé una mala imagen a la agencia. Mientras tanto, Dazai sigue haciendo sus tonterías, y Atsushi, para calmar el ambiente, pregunta qué hacían todos antes. Los hermanos Tanizaki ambos eran estudiantes. Kunikida era profesor de matemáticas, y la verdad que pega mucho con su personalidad. Mientras tanto, de Dazai no logra obtener respuestas, que la descubriremos más adelante en este resumen. La recompensa de quien adivine lo que hacía antes Dazai es de 700.000 yenes. Como Atsushi no adivina, lo hacen pagar la cuenta, ya que van allí con frecuencia. Después de tanta tontería, se pusieron manos a la obra. Una mujer los contrató y Dazai intentó seducirla. Un momento después, Kunikida se encargó de castigarlo. A pesar de eso, continuó la chica hablando de que hay muchos vagabundos por ahí. Parece que son contrabandistas, por lo que deben ir como guardaespaldas de ella. Antes de marcharse, Kunikida le advierte a Atsushi que tenga cuidado con el que ve en la foto, y forma parte de la Port Mafia. Es el más poderoso y no lo puede detener nadie hasta ahora. Su nombre es Akutagawa. En simultáneo, ese tipo fue a una estación de policía y provocó un asesinato de 2 policías. Después vemos que Dazai, en lugar de trabajar, se quedó cantando rolas de Luis Miguel, mientras que los hermanos Tanizaki y Atsushi fueron a hacer de guardias. Llegaron a un callejón y allí las cosas se tornaron raras, porque llegaron a un callejón sin salida. La chica que los contrató era Higuchi, miembro de la Port Mafia, y llamó a Akutagawa. Tirotearon al grupo y la cosa empezó a ponerse fea cuando Naomi cayó. Y momentos después, Junichiro activó su habilidad Nieve Tenue, que le permite crear una ilusión dentro del área donde hay nieve. Cuando logró atraparla, apareció Akutagawa, diciendo frases muy siniestras, y Atsushi seguía congelado todavía. En ese momento, Akutagawa golpeó a su compañera porque puso en peligro la vida de Atsushi, y lo necesitan con vida. Atsushi se siente culpable porque sus compañeros fueron atacados solamente porque él estaba ahí. Akutagawa activó su poder Rashomon para darle más terror a Atsushi, pero al ver a sus compañeros en el suelo, se lanzó al ataque, aunque eso no logró hacerle daño. Un segundo después, Atsushi perdió su pierna, pero al recordar su pasado, activa la habilidad del tigre. De esa manera logra hacerle frente a Akutagawa. Para interrumpir la batalla, llegó Dazai que puso un micrófono a Higuchi. Akutagawa dijo que se quedarán con Atsushi porque en el mercado negro ofrecen más de 7.000 millones por él. Y finalmente, antes de retirarse, le dicen que nadie escapa de la Port Mafia. Aunque eso Dazai lo sabía mejor que nadie, porque él fue parte de esta organización en el pasado. En la noche, Atsushi despertó, después de la pesadilla que había pasado frente a la Port Mafia. Al lado suyo estaba Kunikida, y lamentaba lo sucedido.
Tanizaki estaba recibiendo curación de Yosano, y parece que no era nada satisfactorio. Kunikida, mientras tanto, le dice que ahora entiende por qué la Port Mafia busca a Atsushi, y por nervios a lo que pueda suceder, empieza a actuar algo desesperado. En unos túneles bajo tierra, vemos más tarde a un miembro de la Port Mafia, un viejo todo fino, que se metió a un depósito y fue a buscar a un grupo que se hacía pasar por la Port Mafia, a los que terrorizó rápidamente. Momentos después, hizo que mataran a todos los impostores. Desde la agencia se hizo notar esa explosión, por lo que Atsushi se presentó en el lugar. Al ver de lo que eran capaces, el chico tigre no dudó en alejarse para no poner en peligro a la agencia. De esa manera, llamó a Higuchi para entregarse. Antes de irse definitivamente, tiene una última conversación con Kunikida, que le pregunta a qué lugar irá. Luego vemos que el viejo de la Port Mafia se reunió con Mishizou Tachiwara y Gin. Estos dos casi empiezan a luchar entre sí, hasta que el viejo los amenaza. Su nombre es Hyuro Hirotsu. Los grupos de estos tres integrantes se reunieron para destruir a la agencia por petición de Higuchi, ya que se encontraba frustrada por cómo detuvieron a Akutagawa. Momentos después, vemos a una chica que se encontraba apresada por Akutagawa. Ella tendrá relevancia más adelante. Por otro lado, vemos que Dazai sigue molestando en la cafetería donde van siempre. De tanto hacer tonterías, no notó el ataque a la agencia pisos más arriba. Mientras Atsushi se iba lejos, escuchó un tiroteo en la agencia, así que volvió. En el momento que llegó, se encontró con la sorpresa de que habían derrotado a todo ese grupo de la Port Mafia. Finalmente, Kenji lo lanzó por la ventana como si se tratara del equipo Rocket. Atsushi se puso a llorar momentos después porque se sentía en su hogar, mientras que Kunikida le decía, los de tu generación lloran por todo. Eso me recuerda mucho a lo que dicen en la realidad, de hecho. Luego del ataque, todos limpiaban la agencia, menos Rampo, que no hacía nada y salió a investigar. Atsushi no entendía por qué todos lo halagaban a pesar de que actuaba de forma inmadura. Y Kunikida dijo que lo acompañe, aunque Rampo dijo que solo necesitaba a alguien que lo guíe en el transporte, porque él no necesita asistentes en la investigación, solamente no sabe viajar. Atsushi se da cuenta que Rampo no sabe hacer nada que no sea usar sus habilidades. Al llegar a la escena del crimen, dicen que ya resolvieron el caso, pero que aún no encuentran al sospechoso. Entonces Rampo dice que no resolvieron nada realmente. Al siguiente momento, en el río, encuentran otro cuerpo, y se trataba de Dazai, que ahora decía que quería perder la vida junto a una mujer. Al ver que investigan el caso, él pregunta, ¿por qué aún no saben qué pasó? Para ponerles a prueba a los policías, les dice Rampo que den su deducción, y no era acertada, ya que Dazai dice que tienen otra forma de asesinar. De esta manera, se dan cuenta que son impostores. Rampo, momentos después, con la ultra deducción, dice que lo resolverá rápidamente, y dice que su lema personal es que si él cree que está bien, es porque está bien, refiriéndose a que los policías deberían de dejar de estorbar en el caso. Rampo, al ser desafiado por la policía, se pone sus lentes activando su poder, de manera que termina descubriendo que el asesino es el ayudante del policía. Así que también sabe que la evidencia es el arma de este policía. Cuando intentó disparar, lo pudieron detener fácilmente. La chica a la que mató investigaba a un político, que fue quien lo ayudó a entrar a la policía. Así que, por orden de ese hombre, la amenazó para que detenga la investigación, y el policía la mató por no entregarse. Aunque la chica se disparó a sí misma para que el chico no se quitara la vida. De esta manera, el político le dio órdenes para que la evidencia no lo delatara fácilmente. Lo último que le dijo la chica fue, lo siento. El policía se puso a llorar y reveló dónde estaba la evidencia de lo que hizo el político. De esta manera, el jefe de policía se disculpó por no creer en la habilidad de Rampo. La realidad es que Rampo no tiene poderes, sino que él solo cree eso, y Dazai lo comprobó tocándolo mientras usaba su habilidad. O sea que Rampo solamente es un detective inigualable. Después de todo lo que sucedió ese día, Atsushi logró entender por qué respetaban tanto a Rampo. Ahora cambiamos a la perspectiva de Kunikida, que vive en base a sus ideales que anota en su cuaderno, y esa es la palabra que tiene escrita. Al llegar a la agencia, resulta que Dazai se había comido hongos alucinógenos. Me parece que le copió el estilo a Mario, ¿no? Él lo ignoró y se puso a trabajar con su computadora. Luego, el presidente los envió a un caso a ellos dos y a Atsushi. De esta manera, fueron con un informante que había perdido a su padre. El nombre de este tipo era Taguchi. Al que buscan le dicen el mensajero azul. El conductor que los lleva al lugar al que se dirigen es un informante también, y sabe de las desapariciones de todas las personas. De esa manera llegan a un hospital abandonado. Allí encuentran huellas y escuchan a alguien gritar. Era una chica a la que estaban ahogando.
Esta chica se llama Nobuko Sasaki y dice que había más personas secuestradas en el lugar y se encontraban en una cámara de gas. Estas personas, aunque Kunikida quiso salvarlas, no pudo ser así. La chica, al siguiente día, les agradeció por salvarles la vida. Parece que a Kunikida le gusta esta chica y, en el cuaderno de él, parece ser que es parecida a la que rescataron. Mientras Dasai lo molestaba, Kunikida logró darse cuenta de quién es sospechoso. Y resulta ser que el chofer informante es quien secuestró a las personas, y él las vendía por sus órganos. El chofer se disfrazaba de las personas y buscaba personas de su peso y físico similar. El chofer dijo que se entregará siempre que lo protejan durante 72 horas, ya que lo obligaron a hacer todo, y uno de los que secuestró era miembro de la Port Mafia. Kunikida distrajo a la Port Mafia con su poder Doppo Ginkaku, que le permite generar cosas del tamaño de su agenda como mucho. Mientras tanto, los otros dos llamaban a la policía, y Kunikida se las arregló contra Akutagawa hasta que llegó la policía. Los traficantes habían desaparecido del supuesto edificio donde estaban. Allí, el Rey Azul, un terrorista, provocó explosiones de varios edificios, y se suicidó cuando Kunikida lo logró encontrar. El Rey Azul se encerró con explosivos, y uno de los que murió era el padre de Taguchi. Por eso Kunikida se siente culpable. Ahora tienen la misión de desactivar una bomba. El creador de la bomba dejó una bomba capaz de explotar la ciudad, aunque aún no saben quién es el supuesto mensajero azul. Más tarde, Kunikida llama a Taguchi y le pide que busque la información necesaria. Luego, Dasai se encuentra hablando con Sasaki en una cita, y Kunikida se encuentra celoso. Pero ignoran eso y hablan de la investigación. Piensan que el mensajero azul nunca murió, quizás. Y creen que él ataca a la agencia como venganza. Y Dasai propone proteger a Sasaki, y Kunikida malpiensa sobre lo que quiere hacer Dasai. Al parecer, a Sasaki le gustan las personas como Kunikida, pero al siguiente momento Rambo se contactó con ellos para decirles dónde está la bomba. La bomba se encuentra en una tienda de pesca, ya que está cerca del almacén de petróleo, y aumentaría la explosión. Los policías llegaron y dijeron que no lograrán desactivar la bomba a tiempo. En el momento que reciben ese aviso, los tres reciben una llamada. El taxista murió, y pidieron un transmisor de un lugar. Luego se dirigieron a las instalaciones de Defensa Nacional, donde había muchas personas a las que debieron enfrentar. El tipo que los esperaba puede matar a las personas después de atacarlos con una determinada cantidad de ataques. Necesitan una llave para desactivar la bomba de forma remota, pero el terrorista la rompió. Dasai y Kunikida sabían que tenían que cambiar contra quienes combatían. Dasai desactiva la habilidad del terrorista, mientras que Kunikida replica la llave con la libreta, así desactivando la bomba. Luego, Kunikida va a ver las tumbas de víctimas que no logró salvar. Sasaki se siente mal también porque ella había perdido a la persona que amaba antes. Luego, Dasai llama a Kunikida y encuentra a quien controlaba los hilos de todo. Taguchi hackeó a Dasai y fue a la escena. Sasaki era el mensajero azul y cuando llegó, mató a Taguchi. O eso parecía, hasta que le devolvió los disparos a Sasaki por venganza de la muerte de su padre. Esto enfurece a Kunikida, ya que Dasai cree que él se volverá como el Rey Azul. En otra ocasión, pasando el asunto de antes, vemos como una chica activa una habilidad frente a Dasai, y tras eso desapareció, aunque solo Atsushi se preocupa por él. Tanizaki luego apareció, y dijo que Yosano lo curó, y le advirtió a Atsushi que no terminara lastimado por nada. Yosano pidió compañía para ir a comprar cosas. Atsushi fue con ella, y vio a la chica que apareció antes de la desaparición de Dasai. Por eso terminó chocando con un tipo, y provoca una pelea que hace enojar a Yosano de forma que rompe el brazo del tipo que los quiso enfrentar. Luego de todo eso se dirigen al metro. Allí reciben un ataque de la Port Mafia, por parte de un fanático de los explosivos, al que no dudaron en ir a enfrentar al chico tigre y la doctora de la agencia. Cuando Yosano encuentra al tipo de los explosivos, vemos a... ¿Vector? Ok, no. Este tipo se llama Motojiro Kaji, y usa bombas en forma de limones. Mientras tanto, Atsushi se dirigía a los vagones que abandonaba la gente. Allí vio de nuevo a la chica de antes, a la que le hablaba a Akutagawa por teléfono. Ella se llamaba Hyouka Izumi, y su habilidad se activa por las órdenes que le dan en su teléfono. La chica era huérfana adoptada por la Port Mafia. A su vez, Yosano pelea con Kaji, que quiere experimentar con ella y la hace explotar. Atsushi estaba casi derrotado, pero estaba determinado en salvar a las personas, porque cree que eso le dará derecho a vivir. Kaji volvió con Yosano tras la explosión, y resulta que había curado sus heridas.
Para castigar al loco de la Port Mafia por no apreciar la vida, lo tortura, ya que su habilidad funciona solamente con personas que tienen heridas letales. Mientras tanto, Atsushi logró por primera vez usar sus habilidades de tigre a voluntad, y se da cuenta que Kyoka no quiere matar a nadie, así que le entrega el detonador, pero como Atsushi es torpe, activa la bomba. Kyoka se lanza del metro para no matar a nadie más, pero Atsushi se lanza para salvarle la vida. Al rescatarla, Atsushi queda inconsciente, y cuando Akutagawa escuchó la explosión, cortó la llamada, y vemos que tiene secuestrado a Dazai. Tras eso volvemos a la agencia, donde Yosano estaba atendiendo a Kyoka. Cuando Yosano dice que ya pueden pasar, Kyoka dice que si le invitan un tofu, ella responderá sus preguntas. Así que le cumplen el capricho. Kyoka les cuenta que Akutagawa fue el que le dio las órdenes. Atsushi quería salvarla, pero Kunikida le dice que la condenarán a muerte o la Port Mafia la matará por traición. Mientras tanto, Dazai tenía una conversación con Akutagawa, que era el exalumno de Dazai. Además, se burla de él por haber aprendido muy lento, y dice que sus nuevos compañeros son mejores que él. Volviendo con Atsushi, vemos que se encuentra triste porque no quiere que Kyoka muera. Por despistado la termina invitando a una cita, por lo que ambos recorren la ciudad. Cuando va a un lugar con comida, Atsushi le sigue dando caprichos, pero está llorando por su billetera, aunque a su vez se alegra cuando ve que ella hace lo que siempre quiso. Finalmente, por cuenta propia, Kyoka quería entregarse por todos los asesinatos que cometió. De repente, apareció Akutagawa que atacó por la espalda a Atsushi, y de esa manera se los llevaron a ambos. Cuando en la agencia Rampo se entera de todo, dice que no tienen que ayudarlo. Kunikida estaba de acuerdo, pero el presidente les dice que se encarguen de rescatarlo, que lo demás puede esperar. ¿Qué tipo respetable? Dazai seguía secuestrado y, de repente, Shuya Nakahara, uno de los líderes de la Port Mafia, entre ellos tienen una rivalidad. Y es muy gracioso cómo se hablan, incluso parecen amigos. Shuya sabía que Dazai se dejó secuestrar, así que lo liberó para enfrentarlo, aunque claramente Dazai se podía liberar desde un principio. En la agencia, mientras tanto, investigaban el paradero de Atsushi, y mataron a todos los que podían saber algo. Rampo no quería trabajar, así que el presidente le dice que le hará un cumplido si lo hace. Este tipo, con tal de que le digan que es genial, haría de todo. De esa manera sabemos que Atsushi estaba en un barco. Estaban intentando llevarlo al extranjero. Por lo tanto, el presidente le dio la orden de salvar como sea a Atsushi. Volvemos a la pelea entre Dazai y Shuya. El último es superior en habilidades de combate y fuerza física, pero Dazai sabe enfrentarlo porque fueron compañeros mucho tiempo atrás. Dazai, cuando está totalmente su suerte contra Shuya, le dice que los líderes más importantes de la Port Mafia se reunirán en poco tiempo, y no puede creerlo. Dazai, para amenazar a la Port Mafia, dejó una carta para revelar cada secreto en caso de su muerte, por lo que morirían todos en caso de ser así. Y esto provoca que Shuya no logre matarlo. Resulta que Dazai estaba esperando a Shuya en realidad, porque se dejó llevar. De esta manera, a cambio de saber dónde está Atsushi, él no revelará que lo liberó el miembro de la Port Mafia. Antes de irse para cumplir la predicción de Dazai, Shuya dice que se volverán a encontrar con voz de mujer, porque a pesar de que pelean, parece que son amigos y rivales. En el mismo momento, Akutagawa tenía a Atsushi en el barco, y Kyoka quiso defenderlo, pero él mismo la tomó por el cuello. Kyoka le dijo que escape al chico tigre. Ella colocó bombas en el barco para que pudiera escapar cuando llegara ayuda. Él casi escapaba, pero decidió volver a rescatarla. Así que la puso a salvo y comenzó la batalla de Atsushi y Akutagawa. La debilidad de Akutagawa es que sus ataques son lentos, así que Atsushi intenta atacarlo rápidamente. En ese momento, Akutagawa recordó sus entrenamientos con Dazai, y esto nos revela a su vez por qué es el odio que le tiene a Atsushi. Después, el combate se detiene unos momentos, y Atsushi le pregunta por qué trató así a Kyoka, y él le dice que si no usaba su habilidad para matar, sería indigna. Esto molesta al chico tigre haciéndolo explotar de furia por decir quién es digno o no de vivir. Las cosas se pusieron complicadas, pero finalmente lo derrotó. Kyoka, luego de eso, lo lleva hasta el yate donde estaba Kunikida para escapar. Dazai, mientras tanto, investigaba quién ofrecía tanto dinero por Atsushi, y era un tipo de una organización llamada Guild. Su líder era Francis Fitzgerald. Las cosas en la agencia estaban más tranquilas después de eso, y estaban jugando con Kyoka vistiéndola con todo tipo de ropa que se les ocurriera.
Rampo la consentía con caramelos, pero finalmente se queda con los caramelos para él. Cuando llega el presidente, Kyoka le pide quedarse en la agencia y quiere poder salvar vidas. El presidente intenta resistir a la petición de Kyoka, pero le apena y acepta. Mientras tanto, en la Port Mafia, atendía a Akutagawa que estaba en muy mal estado. Higuchi se sentía mal por eso y habla con el líder de la Port Mafia. Los demás miembros se dan cuenta que Higuchi será ejecutada si no logra ganar el respeto de los demás. En la noche secuestraron a Akutagawa, por lo que Higuchi fue en su rescate. Al ver que ella sola fue a enfrentar a todo un grupo, se ganó el respeto de los demás. Akutagawa se disculpó con ella cuando fue rescatado, ya que siempre la trató mal. Volvemos a la agencia, y tenían una misión para Atsushi y Kenji. Kenji ayuda a todo el que puede, y todos le tienen temor por su fuerza abrumadora, que se potencia cuando tiene hambre. Ellos debían investigar la explosión de un auto. Kenji dice que si pregunta todo amablemente podrán descubrir todo. Y Kunikida se preocupa porque Kenji es demasiado inocente, y Atsushi es tan ingenuo para creer en él. Los tipos a los que interrogaron los persiguieron y rodearon, pero Kenji resolvió todo con su fuerza. Atsushi se da cuenta que el método para resolver casos de Kenji es un peligro, y llama a Kunikida, que se alegra que se dio cuenta de eso. Mientras tanto, Dazai no quería volver a la agencia, así que se tomó un día de más. Pasaron unos días y resulta que Kyoka vivirá junto a Atsushi para que no corra riesgo. Por otro lado, Dazai revela la información que obtuvo de quien buscaba a Atsushi. En el momento que apenas habló Dazai, los miembros de Guild llegaron. Francis se presenta frente a Fukuzawa, y es un estadounidense dueño de muchas empresas, y se vino a disculpar con la agencia, pero también la quería comprar. Lo que este tipo quería en realidad era un permiso para poder tener trabajadores con poderes de forma legal. Fukuzawa se niega a esto, y Francis amenaza con eliminar la agencia. Al día siguiente comenzarían las noticias para la agencia. Kenji desapareció debido a estos tipos, y también un edificio de la Port Mafia. Naomi y Junichiro van junto a Atsushi detrás de una chica de Guild, que la metió en una sala a Naomi. Junto a Junichiro, Atsushi y un doctor. Y esta chica de Guild se llama Lucy. La habilidad de Lucy atrapó rápidamente a Junichiro, y empezó a contar que cuando ella estaba en el orfanato, la rechazaban. Piensa que Atsushi es todo lo contrario cuando no es así. Para liberar a todos de la habilidad de Lucy, había que sacar a todos de la sala detrás de ella. Así que se deja atrapar. Cuando Lucy ve detrás de ella, la habilidad de Tanizaki se ve activado, y Atsushi aclara que nunca tuvo suerte, y que no quiere que ella fracase porque sabe que después quedará sola. En el momento que todos estaban por caer a la sala detrás de Lucy, ella libera la habilidad y se va llorando. El doctor recupera a la niña que buscaba, y Kyoka se pone feliz de ver bien a Atsushi. El doctor le habla al chico tigre antes de irse, y se siente aterrada, porque ese tipo era el líder de la Port Mafia, Mori Ougai. Vamos a volver 4 años atrás, con otro personaje que va a protagonizar unos capítulos. Su nombre era Odasaku, y él se encuentra con Dazai emocionado por haber estado en un tiroteo. En ese momento, Dazai formaba parte de la Port Mafia, y era uno de los líderes. Él era temido por los actos atroces que cometía. Dazai en ese tiempo ya tenía sus ideas de quitarse la vida. Un momento después llega Ango, oficial de inteligencia de la Port Mafia, al que golpearon múltiples veces. Odasaku está en lo más bajo de la Port Mafia. Él hacía los trabajos que nadie más toma. Los tres se reunieron por una simple corazonada de que iban a estar ahí, y ellos brindan haciéndose llamar los perros callejeros. Dazai, después de eso, quiere tomar fotos para tener recuerdos de estas reuniones que tienen los tres. Y esa fue la última vez que se reunieron ahí. Como si Dazai hubiera adivinado el futuro, porque uno de los tres moriría pronto. Luego vemos que Oda se dirigió con Mori, el jefe de la Port Mafia, y es un lolicón. Cuando notó la presencia de Oda, él puso la sala a oscuras y le pidió a Oda que busque a Ango porque él nunca regresó, y es peligroso que lo pierdan al tener tanta información. Mori le dice también que en 4 o 5 años Dazai ocupará su lugar, y luego le pregunta a Oda por qué nunca asesinó a nadie, y él se va diciendo que prefiere no contestar.
Luego, vemos que Dazai estaba jugando videojuegos, mientras el viejo Hirotsu estaba delante de unos cadáveres. Lo gracioso aquí es ver a Hirotsu jugando hasta perder, a pesar de que Dazai analiza todo seriamente. Dazai dedujo que hay un traidor que se infiltró a uno de los depósitos, y era de una organización llamada Mimic. Mientras tanto, Oda fue al departamento donde se hospedaba Ango, y se encontró algo en la ventilación. Cuando Oda tomó eso, vio su muerte. Pero en realidad era el futuro que se asomaba y pudo evitar. Un francotirador le disparó, y Dazai le dijo que no se ponga en peligro. Para cuando Dazai llegó, Oda estaba acorralado y fue rescatado por Dazai en un callejón. También informó que estos tipos se suicidan con píldoras letales para no dar información, y le dijo el nombre de la organización, Mimic. Después, Oda le muestra el maletín que encontró en el departamento de Ango. Ahí estaba el arma que usaban como marca de la organización, y piensan posibilidades de lo que pudo suceder. Ango, al parecer, ocultó lo que había hecho el día anterior. Eso los hace sospechar de él. En ese mismo momento, se levanta del suelo uno de los que acorraló a Oda anteriormente, y Dazai se pone frente a él para que Oda se vea forzado a matar a ese tipo. ¿Cómo vencer en los animes? Es un nuevo canal en el que formo parte, donde veréis resúmenes de anime, pero mejor, ya que venceremos a los villanos y monstruos de esos animes. Miradlo para entenderlo mejor. Así que suscribiros y mirad el último vídeo hasta el final, y comentad que venís de mi parte, ya que si hay mucho apoyo subiré más de 2 vídeos semanales. Así que en vuestra mano está, y estoy seguro de que os encantará, así que el link lo encontraréis en la primera línea de la descripción y el primer comentario fijado. Luego de eso ambos se van de allí para seguir investigando el paradero de Ango. Pero antes, Oda fue a ver a unos niños huérfanos a los que él hospedaba y cuidaba con la ayuda del tipo al que le alquilaba el departamento. Ahí vemos que Oda juega un poco con esos niños para luego bajar a almorzar con Dazai y darle dinero al hombre que cuida de los niños cuando él no está. Momentos después, Dazai le dice a Oda que Mimic es una organización que escapó del extranjero y todos sus miembros son ex soldados. Mori lo puso a cargo de a todo Dazai porque el Ministerio de Asuntos Internos solo actuaría en un caso muy extremo. Ellos son casi inexistentes para el mundo y al parecer Ango es un traidor. Mientras tanto, la gente de Mimic cae en una trampa de Dazai, pero se suicidaron antes de quedar inconscientes. A su vez, Oda investigó más sobre Ango y piensa en qué momento se volvió doble agente. Ambos, Dazai y Oda, lo conocieron en una misión en la que debían recuperar las pertenencias del miembro de la Port Mafia que había muerto. Ango desde que entró le hizo tomar más importancia a Mori sobre los hombres que habían caído. Después de la primera reunión que tuvieron ellos tres, se reunieron en el bar donde se encontraron por casi 2 años. Cuando Dazai llegó a una de las escenas donde puso trampas para Mimic, vemos que Akutagawa mató al único que les podía dar pistas, ya que cuando despertó mató a sus compañeros y se encargó de este último. Dazai le dice que mató al último que podía darles información, y lo golpea, y luego le dispara para que se vea forzado a usar el Rashomon, y también advierte que la próxima el castigo será doble. Dazai se molesta con sus hombres porque todos ellos quieren resolver todo matando, a diferencia de Oda, que solo lo haría en una situación imposible de solucionar, y advierte que si Oda Saku se enojara podría matar a cada uno de ellos. Más tarde, Dazai llama a Oda, que se dirige a un edificio abandonado y lo investiga, ya que aún confiaba en que Ango no fuera un traidor. Allí lo libera, y se da cuenta que él estaba espiando a Mimic, no a la Port Mafia, ya que si no Mori estaría muerto. Pero el que se puso en peligro fue Ango, cuando lo descubrieron, y llenaron el edificio donde lo capturaron con explosivos. Por suerte logran escapar en el último momento. Ango escapa gracias a la ayuda de Oda, pero la abandonó a su suerte, envenenándolo, a pesar de todo ya que era un traidor, pero pertenecía a las fuerzas especiales. Sin embargo, como Oda es su amigo, le advierte que lo que le contó sobre Mimic de que esos tipos son un peligro era verdad. Tras todo eso, Oda recuerda el pasado cuando él leía unos libros y al despertar había sido rescatado por Dazai. Todos los subordinados de Dazai estaban luchando en un museo de arte y apareció Shide, el líder de Mimic, frente a Akutagawa. Él podía predecir todos los movimientos de sus enemigos y derrotó a Akutagawa. En ese momento lo rescató Oda, pero a pesar de eso lo intentó asesinar y lo tuvo que noquear para poder llevarlo con Dazai. Luego Oda y Shide tienen una conversación, ambos tienen el mismo poder, pueden ver el futuro, pero Oda se negó a matar a Shide, ya que solamente quiere vivir,
Mientras que Chait busca morir, Oda le dice que él quiere ser escritor cuando se retire de la Port Mafia y no quiere matar a nadie, ya que va contra sus principios. Chait tras eso se retira ya que sabe que Oda no lo matará. Después, junto con Dazai, hablan de lo raro que es que los miembros de Mimic busquen morir. Por otro lado, fueron a hablar con Ango al bar porque pensaron que estaría ahí. Allí hablan de que Ango solo estaba dando información para controlar a la Port Mafia, no para matarlos, ya que una guerra con ellos provocaría muchas muertes. Luego hablan sobre Chait y todos se dan cuenta de que algo raro sucede cuando él y Oda activan sus poderes. Ango se disculpa por ir allí luego de la traición y Dazai le pide que se vaya antes de que cambie de opinión y lo mate. Al volver del bar, Oda llega a donde él vivía. El viejo del restaurante estaba muerto y los niños estaban en una camioneta que explotó cuando los quiso rescatar. Oda empezó a gritar y pensó en que después de lo que sucedió ya no podría ser escritor como quería. Mientras se equipaba para ir a buscar a los asesinos de los niños, él deseaba que pudieran descansar en paz. Por otro lado, Mori hablaba con el líder de las fuerzas especiales. Allí estaba Ango también, negociando por su libertad. Y también en que la Port Mafia enfrente a Mimic cambio Mori recibió un permiso para tener gente con poderes a su control. O eso se da a entender. Oda después habla con Dazai y que quería ser escritora. Dazai por su lado entró a la Port Mafia para poder encontrar una razón de vivir. Después, Oda se va y en el camino choca con Rampo. Él le advierte de su muerte, aunque Oda ya sabe qué es lo que se acerca. Él va a buscar a los de Mimic matando a cada uno de ellos en el camino para poder vengarse de Chait. En el mismo momento, Dazai fue a hablar con Mori para organizar una unidad de rescate para Oda. El líder de la Port Mafia estaba dispuesto a dejarlo ir, pero le dice que Oda claramente no quiere ser rescatado. Oda, sin voluntad de vivir, solamente estaba frente a Chait para matarlo, y comienzan a enfrentarse sin poderes, porque si no, no habrá ganadores. Volvemos con Dazai y todo lo que sucedió. Era un plan de Mori para obtener el permiso, uno igual al de la agencia. Así que usó a Oda para obtener ese permiso. Dazai se molestó con su líder por el asesinato de los huérfanos y lo enfrentó diciendo que irá con Oda a pesar de que no cambiara nada porque es su amigo. Oda y Chait llegaron a un punto en que solo podían compartir la realidad ellos al ver el futuro, y recordó que el hombre que le dio el libro que quería era el autor que lo inspiró a escribir. Chait había sido traicionado por su nación porque firmaron la paz, pero los enviaron a luchar contra sus propios compatriotas. De esa manera los sobrevivientes de ahí fueron a morir como soldados. Después de contar un poco sus historias, ambos se disparan y caen. Cuando Dazai llegó, era tarde y Oda estaba muriendo. En los últimos momentos le dice Oda a Dazai que no encontrará una razón para vivir porque se sentirá mejor al estar del lado de los que protegen, en lugar de los que hacen daño. Desde ese momento Dazai abandonó la Port Mafia y fue a hablar con el líder de Ango para conseguir trabajo ayudando a la gente, pero primero deberá esperar 2 años para eso. De esa manera, se unió a la agencia Dazai. Después de esa historia del pasado, volvemos al presente 4 años después de eso. Tanizaki estaba en su casa con su hermana y analizaba la muerte de los padres de Kyoka, mientras le daban su primera misión a ella. Kyoka tenía que ir a entregar los papeles que le encargaron, y de esa manera se infiltró en el lugar donde le enviaron. De esa manera, luego de atacar a las personas que los contrató, cumplió el trabajo, pero no de la mejor manera. Eso no fue problema porque el presidente resolvió eso. Kyoka no quería usar más su habilidad. En ese momento aparece Ozaki, una líder de la Port Mafia que hace que Yasha Shirayuki, la habilidad de Kyoka, ataque a Atsushi. Ozaki dice que le lavaron el cerebro a Kyoka y se la lleva, amenazando con que mataran a Atsushi, o eso aparentaba, ya que apuñala a Ozaki para quitarle su teléfono y usar a Yasha Shirayuki. Ambas tienen la misma habilidad. Y por Ozaki nos enteramos que Kyoka mató a sus padres. Ella se queda congelada cuando Atsushi escucha eso y se la estaban por llevar, hasta que apareció Kunikida junto a Kenji. Kunikida, cuando se acerca a Atsushi, le dice que deje de hacer de doncella en apuros y pelee contra sus enemigos. A la vez aparecen Young y Lofty, miembros de Will. Junto a ellos cayeron como misiles más de sus miembros. En segundos acabaron con todos los que estaban en la escena. Cuando Atsushi despertó, descubrió cómo era ser curado por Yosano. Mientras tanto, Mori fue informado por Chuya
de la agencia tenía Ozaki, así que enviaron a un sicario que no es de la Port Mafia. De esa manera ellos pondrán todas sus fuerzas con Will. Ozaki no quería revelar la información de la Port Mafia, así que Dazai le va a torturar al parecer. El presidente fue atacado mientras sucedía todo esto y le dijo a Kunikida que cambiaran de base para no correr peligro. Mientras sucedía todo esto, Francis dijo que quería ser el dueño de la ciudad en poco tiempo. La agencia, para enfrentar a los otros dos bandos, decidió formar un equipo de ataque y otro de defensa. De esta manera empezará el combate entre la agencia, la Port Mafia y Will. Mori pensaba enviar cartas a sus enemigos. Mientras esto sucedía, los miembros de Will estaban en un puerto. Allí debían proteger un barco. El religioso se llama Nathaniel y la chica con sombrero es Margaret. A ellos les llegó la carta de Mori. Esa carta era una amenaza y dice que destruirá el barco. También matará a los dos. En el barco se infiltró Kaji. Él intentaba matar a todos y se disculpó. A pesar de eso, Nathaniel no se apiadó y así empezó la batalla entre el religioso y el científico. Esto parece combate de profesores en la escuela. El meme se volvió real y así Kaji explotó el barco cuando los miembros de Will escaparon a Kutagawa. Los esperaba para apuñalarlos por la espalda. Margaret cayó rápido, pero Nathaniel puso resistencia. Sin embargo, el Rashomon es más fuerte que el poder de los miembros de Will. Nathaniel siente temor ya que Akutagawa lo fue a enfrentar estando herido. El combate siguió por un tiempo más. Akutagawa cayó, pero derrotó a Margaret, que saltó a proteger a Nathaniel. Mientras tanto, por unos túneles de metros viejos podían atacar a los miembros de la agencia. Allí estaba Shuya, que pasó las defensas de la agencia como si nada. Así que envían a Yosano y Kenji para enfrentarlo, pero Chuya vino a dejar un mensaje para que pudieran emboscar a miembros de Will, que era una trampa para destruir a ambos bandos. El mensaje para los miembros de Will era secuestrar a las chicas de la Port Mafia sin poderes. Para rescatar a esas personas, envían a Tanizaki y Kunikida. Las que iban a ser atacadas eran Naomi y la secretaria de la agencia. John y Lovecraft lograron atraparlas casi sin esfuerzo. A pesar de que iban en un auto, John pensaba aplastar a las chicas como si se tratase de frutas y logró ubicarlas porque puede conectarse con las plantas. John dice que no las mataría, pero hace todo por su familia. En ese momento, Junichiro activa la habilidad de nieve tenue y Kunikida dispara a sus enemigos. John le quita el arma, pero finalmente queda a merced de Kunikida. Sin embargo, Lovecraft volvió y detuvo a los dos. De esa manera también atrapan a las chicas. Un camión se acercaba y Junichiro aprovechó eso para detener momentáneamente los miembros de Will. Eso dio tiempo para que las chicas escaparan. Los miembros de Will fueron detenidos por la policía. Y ahora las chicas iban al lugar donde estaba Atsushi, que se había separado de Dazai, porque él notó que Iguchi y Jin los estaban espiando. Ellas dos tenían un mensaje de Mori para Dazai. Él le ofrecía ser líder de la Port Mafia, pero él dijo que cambió. Iguchi se sorprendió porque no sabía que Jin era mujer. Cuando bajaron del tren, las chicas estaban junto a una niña llamada Kyu, que era un peligro para todos. Ella usa control mental. Esto confunde a Atsushi y termina atacando a Naomi hasta casi matarla, y no reaccionó hasta que Dazai le gritó y desactivó la habilidad de Kyu. Atsushi es golpeado por Dazai porque él no paraba de lamentarse. Después de eso, él dice que deben adelantarse a Will. Por el lado de Will, Luisa le da papeles con los planes de Will. Cuando Atsushi llegó a la agencia, se encontró Saki, que dijo que no haría nada siempre que rescaten a Kyoka. A su vez, Dazai se encontró con Ango, que sabía todo lo que hizo Will y dijo que ya actuaba por encima de la ley. En ese momento un auto los choca. Más tarde Francis se encontró con Atsushi y se lo intentó llevar, hasta que llegó Kyoka. Kyoka rescató a Atsushi, se escondieron en un puerto y Kyoka decidió volver a la agencia, aunque eso requiere usar su poder nuevamente. Después de eso piden ayudar a unos policías, pero los policías buscaban a Kyoka, así que tuvieron que escapar. De esa manera terminan acorralados por Francis y un francotirador de Will llamado Matt. Francis le dio una orden al viejo al lado de él, Hernán, para que invoque una ballena gigante, Moby Dick, con la que se llevaron a Atsushi. Cuando sucedió eso, unos policías acorralaron a Kyoka. Una semana más tarde, Kyu se encontró con Lovecraft, a quien no pudo controlar a diferencia de Atsushi. Francis en el mismo momento estaba con Nathaniel y Margaret. El religioso decidió irse y recuperar el honor de Margaret, ya que perdió el respeto por Francis. Tras eso, Francis pidió un nuevo plan a Louisa,
porque no quiere que sus miembros sufran más daños, aunque eso cueste la destrucción de toda la ciudad. Lovecraft y John más tarde encerraron a Q nuevamente. Atsushi estaba con Francis y Lucy había vuelto con él a pesar de que lo considera inútil. Francis le informó a Atsushi que busca un libro indestructible. Para poder destruir la ciudad, iban a utilizar la habilidad de Q fusionada con la de John. Eso pone maldiciones a las personas que golpearon los árboles o plantas de la ciudad. Atsushi le pide a Francis que no rompa el muñeco, para que no controlen la mente de la gente de la ciudad, pero rompe el muñeco y lo toma prisionero. Lucy habla con Atsushi y ve que ambos pasaron por lo mismo. El chico tigre piensa dar el muñeco a Dazai. Tras esto, Lucy le da un paracaídas a Atsushi para que escape y le dice que lo esperará para que la rescate. Cuando Atsushi caía, la Port Mafia protegía la ciudad. Activó el paracaídas, pero el francotirador de Will le dio al objetivo. Mientras caían, Atsushi habló con el tigre y agradeció su habilidad por ayudarlo. Atsushi intentó moverse rápidamente con el muñeco, pero el francotirador explotó un camión que lo detuvo. En ese momento apareció Dazai, activando bombas de humo y desactivando el muñeco de Q. El francotirador tras eso dijo que perdieron. Cuando se escondieron, Atsushi y Dazai propuso una alianza con la Port Mafia. El presidente de la agencia se va con Mori. Tras esto, un día más tarde, a su vez, Kunikida se sorprende por saber que Dazai fue miembro de la Port Mafia. Más tarde, Osaki entrega una carta de la agencia para Mori, que se pone a recordar cómo se volvió líder de la Port Mafia 8 años atrás, matando al jefe frente a Dazai. Se reunieron, el presidente y Mori, poco más tarde, y propusieron un alto al fuego. Comenzaron a luchar pronto allí, pero Fukuzawa pidió el favor de que no sean un obstáculo, porque lo único que tienen en común es la ciudad. Dazai dice que no volverá a la Port Mafia porque Mori lo expulsó y que aun si no fuese así, no lo haría. Dazai fue a luchar contra John y Mori envió a Chuya como refuerzo, formando el equipo llamado el Doble Negro, que alguna vez se formó en el pasado por esos dos. Tras derrotar a las personas de Will, la dupla fue a recuperar a Q. Cuando salieron, Lovecraft los atacó y Dazai no pudo anular el poder con éxito. Entonces Chuya se lanzó al ataque, pero Lovecraft se volvió gigante. Dazai propuso usar la habilidad de corrupción de Chuya. Cuando hizo eso, el miembro de la Port Mafia se volvió incontrolable. Mientras tanto, Dazai atrapó a John y le preguntó qué era Lovecraft, pero ni él sabe lo que es. Aún así lograron detener a Lovecraft explotándolo desde adentro, pero aún Dazai debía controlar a Shuya, porque el modo de corrupción lo hace luchar hasta la muerte, así que inhabilita su poder. De esta manera pudieron detener a 2 miembros de Will, y Dazai no llevó a Shuya con él a pesar de su petición. Rampo y Yosano fueron a buscar a Poe, miembro del Will que los esperaba. Poe le propuso darles la información de Will a cambio de que escapen de su habilidad, resolviendo el misterio del libro de Poe. Ahora debían descubrir quién es el asesino, pero Rampo, sin sus lentes, no puede activar la ultradeducción y Yosano no puede activar su poder. Yosano está indignada porque Rampo no quiere resolver el caso sin sus lentes, ya que, como sabemos, él no tiene un poder. Intentaron investigar, pero Rampo no quería ayudar sin sus lentes, porque cuando dedujo cosas y Yosano lo halagó, él se volvió a bloquear, pues se sintió humillado en el pasado por Rampo, ya que él también quiso ser detective y lo dejó en ridículo. Por eso hace esto y se unió a Will. Rampo después de un rato vio a Yosano morir dentro de la habilidad de Po, así que se puso los lentes que ella tenía, así resolviendo el misterio. Ya que se sintió triste al ver que Yosano le agradeció por invitarla a la agencia. Volvieron a la realidad al resolver todo, y Rampo explicó a Po el misterio completo. Rampo tras eso recordó el caso de que compartió con Po, y lo felicitó por haber mejorado. Tras eso se fueron de ahí, y Rampo admitió que no tenía poderes, pero que no lo quería admitir porque se sentiría menos especial que los demás. Rampo volvió con los archivos y datos de Will, así que preparaban un ataque. Por otro lado, vemos que los de Will sabían de la traición de Lucy. A su vez, Dazai pidió a Ango que liberen a Kyoka, pero como no hizo el examen para unirse a la agencia, no podían liberarla. Tanizaki le contó de esto a Atsushi mientras iban a buscar un helicóptero para infiltrarlo en el Moby Dick. Se acercaron con nieve tenue a la nave de Will, pero la Port Mafia ya había infiltrado un helicóptero con Akutagawa. Cuando llegó Atsushi con Hernan, le dice que la mayoría se escaparon del Moby Dick y se estrellará con las bases de la agencia y la Port Mafia.
Él ya no puede detener la nave porque reemplazaron el 70% de ella, y también le dice que el control para detener a Moby Dick lo cuida Francis. Hernán empieza a morir junto a Moby Dick porque convirtieron su habilidad en una nave que le duele en qué se convirtió. De camino a buscar el control para detener a Moby Dick, Akutagawa y Atsushi se encuentran. Atsushi siguió la orden de Dazai y logró avanzar quitando a Akutagawa del camino. Luego vemos que Francis hablaba por teléfono con su esposa. Cuando llegó Atsushi, allí Francis reveló que su poder se basa en gastar el dinero para fortalecer su cuerpo. Cuando logró estar en ventaja contra Atsushi, apareció Akutagawa. Mientras tanto, Dazai hablaba con Kyoka gracias a Ango, y él le habla de que debe superar la prueba. Akutagawa golpeó a Atsushi por no confiar en sus poderes y como se burló de Francis ignorándolo, comenzaron a pelear. Después Atsushi lo atacó por la espalda y Francis se lo sacó de encima, diciendo que sabe de su pasado. Akutagawa lo ayuda a escapar y le dice que le parece ridículo que no tenga derecho de vivir si no se arriesga por los demás. Francis momentos después alcanzó a ellos. Dazai seguía hablando con Kyoka para convencerla. Akutagawa y Atsushi fueron a la parte más alta del Moby Dick. Mientras tanto, él le dijo al chico tigre que lo envidia, porque lo tiene todo. Él busca el reconocimiento de Dazai. Cuando llegaron a la cima los esperaba Francis. Akutagawa formó una armadura con el Rashomon y le lanzó el ataque. Atsushi hizo lo mismo. Francis reveló que hace todo para recuperar a su hija con el libro que busca. Gastará todo el dinero que tiene de ser necesario para eso. Al siguiente momento empezó el combate final. Todos estaban dando lo mejor de sí en la pelea. El desgaste se notaba en Akutagawa y Atsushi. Ambos unieron fuerzas para hacer ataques más efectivos. Francis se quedó sin dinero y fue derrotado. De esta manera lograron conseguir el control del Moby Dick, pero alguien hackeó la nave. Kyoka fue convencida por Dazai para que rescate la ciudad estrellando su avión contra el Moby Dick, pero ella no podía salir del avión a diferencia de los 3 que estaban en el Moby Dick. Cuando llegaron a la orilla, Dazai fue a hablar con Atsushi, diciendo que Fukuzawa tiene la habilidad de dar más control de sus habilidades a sus subordinados. De esa manera, Kyoka escapó y se volvió miembro oficial de la agencia. Luego de eso, Akutagawa recibió el reconocimiento de Dazai y cayó inconsciente. Días más tarde, Ango le pidió ayuda a Hernán para obtener información y reconstruir la ciudad. De esa manera no arrestaron a los inocentes de Will. El francotirador pensaba irse, los demás pensaban seguir en Will, y Lovecraft se fue al mar sin saber qué es aún. En la agencia le dieron la bienvenida oficialmente a Kyoka y felicitaron a Atsushi, también por haber rescatado ambos la ciudad. Poe apareció en la agencia y se volvieron amigos con Rampo. Ahora le escribe novelas de misterio para poner a prueba sus habilidades mutuamente. Los de la Port Mafia brindaban por la victoria que tuvieron. Ahí se nos revela que Ozaki dejó que Kyoka se quedara en la agencia realmente, y Dazai no la torturó. Mientras todo esto sucedía, Dazai se juntó con Hirotsu, y ellos habían planeado mucho de lo que pasó, porque Dazai sabe que se acerca algo peor. Nathaniel se unió a Fyodor a cambio de que cure a Margaret. Fyodor es a quien se refería Dazai y reveló que protege la ciudad Airoksu, porque sería más feliz ayudando a las personas. Luego de lo que sucedió, Kunikida tenía planes, pero Dazai planeaba molestarlo a como dé lugar. Él se dirigía a la estación de tren para llegar a un lugar en 2 horas. A Kunikida lo visitó el creador de su libreta, pero su tren estaba por llegar, así que aunque Dazai le dijo de esto, él se negó a volver. Cuando Kunikida estaba en el tren se acordó de que Tanizaki habló de alguien que metería una bomba en un tren con un maletín. Él cambió sus planes para rescatar a las personas de la explosión. La chica a la que le dio los explosivos quería buscar al que intentó explotar el tren, así que ella logró conseguir la ayuda de Kunikida a pesar de que él no estaba de acuerdo con eso. Mientras tanto, en la agencia pensaban quién podría ser el líder de la agencia. Kunikida fue con la chica llamada Aya, encontraron explosivos, y en ese momento cuando el detective analizaba todo, la chica fue capturada. Le habían puesto explosivos y Kunikida se tuvo que rendir ante la persona que los amenazaba. El criminal que los amenazaba intentó un atentado escolar sin éxito, y se quería vengar de Kunikida. Kunikida usó una bomba cegadora contra el criminal y lo detuvo, pero las bombas estaban sincronizadas. Debía desactivar las bombas que explotarían el tren o la de Aya.
Kunikida desactivó las bombas de los trenes y pensaba morir junto a Aya para rescatar la mayor cantidad de vidas posibles. Para sorpresa del chico, Yosano llegó para curar a ambos. De esta manera detuvieron al criminal. Aya se enamoró de Kunikida, pero él dice que no cumple con la mujer ideal para él. Luego en la agencia piensan que en caso de que algo suceda a Fukuzawa, el nuevo presidente de la agencia será Kunikida. Aquí terminó la segunda temporada y hay una película antes del inicio de la tercera. Esta es importante para lo que sigue. Dead Apple. Volvemos nuevamente unos años atrás en un conflicto de organizaciones que había sido el más grande hasta la actualidad por la cantidad de muertes que hubo. Shuya estaba yendo a rescatar a Dasai cuando se reunieron. Los rodeó un grupo al que derrotaron rápidamente. Cuando entraron al edificio encontraron a un hombre quemando piedras preciosas. Ese tipo hizo cometer suicidio a los compañeros de Shuya. Eso lo hizo enfurecer y explotó todo con la corrupción. Fyodor observaba todo eso y volvemos a la actualidad. Dasai visitaba la tumba de Oda y recordó sus últimos momentos. Le explicó a Atsushi que fue gracias a él que se unió a la agencia. Luego se reunieron en la agencia a analizar las muertes que suceden luego de que se active una niebla cerca de personas con poderes. Tatsuhiko Shibusawa es quien está detrás de todo esto. Fukuzawa dio la orden a todos de investigar el caso. Más tarde Kunikida y Tanizaki encontraron un cadáver con una manzana. Mientras tanto, Dasai recordaba que una vez con Oda hablaron de muertes provocadas por manzanas, diciendo que en el futuro habría un caso grande relacionado a eso. A la salida del bar donde se juntaban los esperaba Ango y culpaba a Dasai de las muertes con manzana. En la noche, Atsushi y Kyoka despiertan y la ciudad estaba llena de niebla. De esta manera partieron a la agencia porque no podían comunicarse. Las personas habían desaparecido. Siguieron avanzando y encontraron un charco de sangre y un tigre que los atacaba. Cuando sucedió eso se dieron cuenta que no podían activar sus poderes. Escapando de la criatura encontraron a Kunikida que dijo que fue atacado por su propio poder. Tras saber que las muertes eran provocadas por los poderes de las personas, se dirigieron a la agencia. Ango intentó comunicarse con ellos y dice que solo están las personas con poderes, que el resto desapareció. El que provocó todo esto está en el centro de la ciudad y creen que Dasai fue con él. En el centro de la ciudad, Tatsuhiko le dice a Dasai que se quedará con todos los poderes de la ciudad. Allí también se presentó Fyodor, diciendo que pase lo que pase, los dorados morirán. Kyoka y Atsushi iban al centro, pero Yasha Shirayuki los detuvo. Pero el peor problema era que también estaba el tigre y Rashomon que peleaban entre sí. Cuando escaparon junto a Akutagawa, él les dijo que la manera de recuperar sus poderes era derrotarlo. Cuando llegaron a donde se dirigían, Atsushi no pensaba avanzar con Akutagawa. Sin embargo, Kyoka le llevó la contraria. Mientras tanto vemos como Tatsuhiko capturó muchas gemas que representaban las muertes y habilidades ajenas. Akutagawa y Kyoka fueron a enfrentar sus poderes, pero Atsushi estaba temeroso. Mientras todos enfrentan sus poderes, se dan cuenta que la forma de derrotarlos es destruyendo el cristal rojo que tienen. Akutagawa es el primero en recuperar su poder. Luego vemos a Kyoka que ve a su madre y le dice que está bien que use el poder si así lo desea. Por último, Atsushi recupera el tigre. Ango llamó a Shuya para pedirle algo, pero él le reclamó porque años atrás a Tatsuhiko lo dejaron escapar. Ango dice que está preparado a morir al oír lo que dijo Shuya. Mientras eso sucede vemos que los poderes regresaron a los demás, pero Atsushi es el único que no lo reactiva. En el centro, Dasai traicionó a Tatsuhiko, pero Fyodor fingió estar de su lado, pero fue apuñalado por la espalda y cayó envenenado. Fyodor no estaba del lado de nadie y también asesinó a Tatsuhiko. Él fue quien torturó a Atsushi cuando era niño, ya que quería quitarle su poder. Sin embargo, no lo logró y él fue asesinado por Atsushi realmente y resucitó de forma rara. Fyodor dentro de la niebla nunca perdió su poder. En la zona apareció un dragón al que Shuya fue a enfrentarlo usando el modo de corrupción. Esto forma una pelea épica en la que Shuya sale victorioso contra el dragón. Con las últimas fuerzas que tenía, Shuya atacó a Dasai que tenía un antídoto al veneno que le pusieron. Fyodor le trajo una vez más a Tatsuhiko, usando los cristales que él generó, encerrando su habilidad antes de su muerte.
Tenían menos de 30 minutos para detener a Tatsuhiko, si no quemarán toda la ciudad. Atsushi finalmente recuperó sus poderes y estaba decidido a enfrentar a quien lo atormentó años atrás con la ayuda de Kyoukai Akutagawa. Así empezó el combate final y se repetía una escena parecida cuando Atsushi mató a Tatsuhiko, pero ahora él luchó para conservar su poder aceptando al tigre. De esta manera lograron ganar. Todo esto Atsushi dijo que podía olvidar el pasado por ahora. Fyodor, tras esto, dice que irá a buscar el libro que mencionó Francis a lo largo de la temporada 2. Empezamos la temporada 3 y volvemos al pasado. Shuya aún no estaba en la Port Mafia y los buscaba. En esta época Mori no tenía mucho dinero por los cambios abruptos de la Port Mafia, y Dazai le dice que fue mala idea elegirlo a él como cómplice del asesinato del antiguo líder. Asesinó al líder anterior porque nadie dudaría de Dazai debido a su impulso por querer quitarse la vida. Entonces Mori lo vio como el mejor cómplice. Cambiando de tema, Mori envió a Dazai a entregar una carta. Antes de irse, Dazai le dice a Mori que quiere morir, que no le ve valor a seguir vivo. En la ciudad hubo una explosión que dejó un cráter. Dazai y Hirotsu explotaban esa cosa. La Port Mafia en ese tiempo tenía 3 organizaciones rivales. Mori llamó a Dazai y cuando Dazai dijo que encontró pistas de que el antiguo líder seguía vivo, en ese momento Shuya atacó a Dazai. Él le dijo que lo matará sin hacerlo sentir dolor. Sin embargo, Shuya buscaba a alguien de quien Dazai sabía. Dazai reconoció a Shuya y notó que era de la organización rival. A Shuya le decían el rey de las ovejas. Hirotsu se enfrentó a Shuya. Ambos son fuertes y el rey oveja tenía ventaja. Sin embargo, Dazai puso la balanza del lado de Hirotsu. Aunque eso cambió cuando se escapó y Shuya volvió a la ofensiva. Aunque apareció el antiguo líder de la Port Mafia en medio de ese combate. Tras eso, Shuya fue capturado por la Port Mafia y Dazai terminó con un brazo roto en ese combate. Mori, después de que su ayudante deje de contener los poderes de Shuya, le preguntó si se uniría con la Port Mafia. En ese momento él se enloqueció, ya que la Port Mafia destruyó la ciudad. Ante esa declaración, Mori dice que el antiguo líder se había vuelto loco y ahora está muerto. Shuya se dio cuenta que Mori mató al líder anterior, sin embargo, eso lo sorprendió. Mori le propuso compartir información a cambio de liberar a las ovejas. Shuya, antes de dar información, dijo que ellos revelen lo suyo. Tras eso, Mori reveló que el antiguo líder de la Port Mafia apareció 4 veces y buscaba desatar la ira de Arahabaki. Mori no quiere que los miembros de la Port Mafia se enteren de que mató al anterior jefe. Tras eso, se revela que hace 8 años, el barrio Mortero, donde encontraron a Shuya, fue formado por la explosión que formó el Arahabaki, aunque no saben qué es y tienen miedo de que el antiguo jefe encuentre esto. De esta manera, Dazai y Shuya fueron enviados a buscar más información, aunque no estaban de acuerdo en realizar el trabajo. Más tarde, Dazai y Shuya fueron a entrevistar a alguien que vio la explosión del día que capturaron a Shuya. Fueron rápidamente al lugar que se dirigían, porque hubo una explosión. Allí los culpables de todos los esperaban. El hombre al que iban a entrevistar es el que contuvo a Shuya anteriormente, así que empezaron a luchar contra el miembro de la otra organización, que cayó rápidamente contra los poderes de la gravedad. Dazai, mientras tanto, recolectó información y venían refuerzos. Ahora estaban rodeados. Dispararon a Dazai y Shuya, pero cuando le dijeron zanahoria al usuario de gravedad, lo endurecieron y detuvo casi todas las balas y atacó a sus oponentes, derrotándolos sin complicaciones. Dazai, al ver que estaba muriendo uno de los hombres que detuvo Shuya, le empezó a disparar como un psicópata, pero Shuya lo detuvo por exagerar. Dazai se recompuso tras eso y fueron a hablar con Rando, el hombre al que debían entrevistar. La explosión no fue real, la fingieron. Al hablar con Rando le preguntaron qué sucedió en el barrio Mortero. Cuando estaban allí por atrapar a las ovejas, hubo una explosión y llamas negras. El líder anterior se había vuelto una bestia, y ya no era humano, era todo llamas negras. Rando escuchó la voz que salió de la bestia. Con esa información, Dazai pudo obtener una deducción de esto y se fueron. Cuando se iban del lugar empezaron a jugar videojuegos y Shuya debía seguir una orden de Dazai por perder. Dazai dijo que si atrapaba al culpable del caso Shuya, se liberará de todo. Si no, Shuya será siempre el perro de Dazai.
También preguntó Dasai por qué solo atacaba con las piernas y qué es lo que le hacía querer de Arahabaki. En el momento que hablaban, Dasai expuso ante las ovejas a Shuya porque casualmente pasaron por el lugar. Los miembros de las ovejas querían rescatar a los otros miembros. Shuya, sin embargo, dice que él se estaba encargando de eso y les pide a esos miembros que revelen la información de Arahabaki. Y dicen que la primera aparición fue hace 8 años atrás. Las ovejas habían ido a robar alcohol y Shuya está enojado por lo que hicieron, y sus miembros con él por estar trabajando con la Por Mafia. Dasai pidió liberar a los rehenes de las ovejas y todo fue muy raro. A pesar de que ya no había rehenes, Shuya siguió en la misión de la Por Mafia porque quería saber de Arahabaki. Luego se dirigieron al puerto Dasai y Rando, y él preparaba una fiesta, pero tenía pensado descubrir todo y atormentar a Shuya. En el momento que ellos dos hablan, Dasai descubre que Rando se hizo pasar por el antiguo líder, por un error que cometió al contar la historia. Y resulta que lo que contó Dasai, Shuya lo descubrió poco después. Cuando él llegó no sabía que Dasai estaba allí. Shuya dijo que se dio cuenta porque Rando habló del jefe anterior como si fuera el Arahabaki. Ante eso, Rando dice que le revele quién es el Arahabaki. Shuya dice que es una fuerza incontrolable, y Rando quiere controlar esa fuerza. El usuario de gravedad reveló que el Arahabaki estaba dentro de él. Shuya no recuerda nada de su vida pasada y dice que él solo recuerda su vida desde hace 8 años. Alguien lo logró sacar de la oscuridad a Shuya y así despertó. Ese fue Rando, a quien él buscó tanto tiempo para obtener respuestas. Rando atacó a Shuya y los encerró a ambos en un espacio en el que nadie puede entrar, aislando así a Dasai para que no cancele la habilidad con la que puede luchar. La habilidad de Rando era un subespacio, o algo así, y encerró al antiguo líder de la Por Mafia con Dasai, poniéndolo en peligro porque la guadaña no es una habilidad. Rando explica que lo revivió de forma sobrenatural al antiguo líder y solo puede revivir un cuerpo a la vez. Esa habilidad la guardó en secreto y ahora solo quería matar a Shuya para tener a alguien más fuerte que el jefe anterior. Y Dasai estuvo incluido aquí porque sería enviado para asesinarlo si escapa. Dasai estaba emocionado por todo esto porque siente que está viviendo después de mucho tiempo. Dasai esquivó a su antiguo líder y Shuya se encargaba de Rando. Le contó que él intentó tomar el Arahabaki y no lo dejará escapar después de estos 8 años. Esta vez lo matará. Shuya reveló que no usaba sus manos para luchar y era que si alguna vez sintió que iba a perder, eso le iba a dar algo de afecto por la humanidad. Shuya, en el momento que estaba frente a Dasai, lograron romper la caja que produjo Rando y así los detuvieron. Rando contó que él entró al país con otro compañero que lo traicionó. Ellos se pelearon por el Arahabaki y así explotó todo el lugar cuando lo querían robar de una base. Rando mató a su compañero y dijo que sellaron al Arahabaki dentro de él, y es fuerte no por la criatura que tiene dentro, sino por el tipo de ser humano que es. Rando murió tras decir eso. Fue a la tumba de ese tipo y no tiene más pistas de lo que sucedió. Shirase, miembro de las ovejas, lo traicionó y lo apuñaló cuando estaba descuidado, ya que dicen que Shuya irá a la Por Mafia y provocará la muerte de todos. Dasai ya se esperaba esto y lo esperaba con sus subordinados para invitarlo a la Por Mafia. Dasai quiere matar a todos los que están en contra de la Por Mafia, pero si Shuya se suma a ellos, perdonará la vida de los niños. Cuando Shuya entró a la Por Mafia, Mori le obsequió un sombrero de Rando para darle la bienvenida. Mori le iba a mostrar los archivos del Arahabaki a Shuya y se dio cuenta que no se los quitaría porque Shuya no cometería una estupidez. Al ver el liderazgo de Mori, se ganó el respeto de Shuya y se dio cuenta de sus errores cuando fue líder. Tras esto, con Ozaki van a una reunión que definirá el futuro. Allí Dasai y Shuya empezaron a pelear porque piensa que lo tienen en alta estima para ser nuevo miembro. Tras esta historia, 7 años después, Ango cuenta que la Por Mafia se expandió. Un año más tarde, Shuya descubrió la verdad de todo y enfrentó al compañero de Rando. Nuestra historia vuelve al presente tras la película Dead Apple. Un hombre guía a otro que le da unas gemas hacia Fyodor. Él había pedido que lo lleven allí. Fue capturado por orden de la Por Mafia. Lo describen como alguien sin alma y que fue fácil de atrapar. Un ex ejecutivo de Will quería ir a castigar a Fyodor y Mori le dio permiso. Él se volvió ejecutivo de la Por Mafia ganando mucho dinero en un casino, por eso le dieron el permiso. Fyodor fue liberado por este tipo y lo llevó a una sala para hablar. El ejecutivo solo confía en sus subordinados y en el juego. Le propuso a Fyodor asesinar a Mori, por lo tanto le hizo ponerse un collar para que trabaje para él.
Con esos collares, él puede asesinar a sus subordinados y convertir su tiempo de vida restante en gemas. El problema es que él se tiene que poner el collar por voluntad propia, así que se fue y lo encerró con llaves para que no pueda hacer nada. Allí Fyodor quedó con un chico que soñaba con ser líder de la pormafia y se volvió esclavo del ejecutivo Ace. Fyodor piensa matar a Ace y revela que puede controlar la conciencia y el espacio. Ace no mata a Fyodor porque quiere sacarle información. Fyodor le propuso una recompensa a quien gane un juego de los dos. Si él pierde, se pondrá el collar. Si Ace pierde, tendrá que liberarlo. De esta manera comienza el juego, que es adivinar si la próxima carta es menor o mayor a la carta en manos de Ace. Fyodor logra adivinar todas las cartas una detrás de otra. Esto asusta a Ace. Fyodor ganó. Ace llamó a sus subordinados, pero estaba en una trampa del enemigo. Ace sabía la habilidad de Fyodor y se supone que estaba dentro de la mente de él. Fyodor no se sorprende por esto, pero dice que si deben ganar por resistir el hambre, él perderá. Ace pregunta por qué Fyodor se dejó secuestrar y dice que hay forma de escapar de su habilidad. Más tarde Fyodor se escapó y se cruzó con el chico que vio antes. Su habilidad no es la que dijo. Él había mentido desde el principio engañando al secuestrador. De esta manera Ace se colgó porque pensó que de esa manera escaparía. Pero todo el tiempo estuvieron en la realidad y Fyodor armó un plan perfecto. Fyodor asustó al chico, ya que no iba detrás de las gemas de Ace, sino que buscaba la lista de habilidades que él tenía en secreto. Eso y lo macabro lo aterrorizó al chico. El chico murió a manos de Fyodor, ya que no quería que se filtre la información de que él tenía esa lista. Ahora Fyodor irá tras la agencia. Volvemos con Atsushi, que tiene una misión, pero los miembros de la agencia no quieren trabajar. En la cafetería, vuelven a pedir a Dazai que se quite su deuda de encima, porque siempre está endeudado. También el día anterior Atsushi vio a Lucy cerca de la agencia. Mientras estaban en la cafetería, alguien espiaba a los miembros de la agencia. Al siguiente día volvieron a la cafetería y había sido atacada. Al dueño de la cafetería lo torturaron quitándole todas las uñas. Esto lo hizo alguien que quería buscar lo que quedó de Will. Estos tipos creían estar seguros, pero los miembros de la agencia llegaron a tomar acción por lo que hicieron estos tipos. En pocos minutos lograron acabar con ese grupo. Tras eso, estando en la cafetería, se preguntan qué propiedad de Will buscaban esos criminales, a lo que Fyodor les dio la información aparentemente. A la cafetería de repente llegó Lucy, que empezó a trabajar ahí. Más tarde, Kunikida y Atsushi fueron a buscar a un hacker que trabajaba en la agencia para ver qué había sucedido con el control del Moby Dick, ya que aparentemente tenía un chip. Después de unos minutos llegaron a la casa de Katai Tayama, antiguo miembro de la agencia. Él tiene la habilidad de controlar varias computadoras a la vez, pero debe sentirse en casa para poder hacerlo. Katai está enamorado y no puede usar su habilidad. Él vio a la chica a 500 metros de distancia y así se enamoró. Le tomó una foto. Katai pidió a la agencia que busquen a la chica. Mientras tanto, Higuchi andaba tras Akutagawa, pero luego lo ve con la chica que quiere salir Katai. Por eso ella se deprimió al volver a su casa. La miembro de la pormafia comienza a conspirar por sus celos y se ve casualmente a los de la agencia. Pero Mori pidió que no creen conflictos con la agencia. Kunikida vio a Higuchi y dijo que el presidente les dio la misma orden de no pelear contra la pormafia. Higuchi pide información de la chica que buscan y Atsushi le dice que deben entregarle una carta de amor. De esa manera ella se pone de su parte. Atrás apareció Katai, que daba vergüenza ajena. La chica apareció muy cerca de ellos y Higuchi empezó a perseguirla. Katai fue detrás de Higuchi y la detuvo para que la chica escape. Después de correr por un rato llegaron a un callejón. Allí nos dimos cuenta que la chica era Jin. Eso le hace avergonzar a todos porque es la hermana de Akutagawa. Y lo sorprende a todos. Katai le da su carta a Jin y se va rechazado. Tras dejar de llorar, el hacker empezó a trabajar. Volvemos a la casa de Atsushi y se encuentran con Kyoka, que está enojada con que su habilidad actúe por sí sola. Luego Atsushi y Kyoka fueron a la cafetería. Allí Lucy estaba enojada con Atsushi y dice que se vengará de él. Kyoka se pone a la defensiva con ella, pero Lucy le da un encargo. El encargo era ir a un bote. Todo esto era una trampa de Lucy. Les había sacado una hoja de información para la misión. Atsushi aún sigue sin entender por qué ella se enoja. Ella quería que él la fuera a rescatar en el Moby Dick, pero eso no sucedió. Atsushi se estaba ahogando y Lucy saltó a rescatarlo. Ella activó su habilidad para salvarlo y después Atsushi se disculpó por lo que sucedió. Y ella se disculpó también por no esperarlo en el Moby Dick. Atsushi después quiere secar su ropa, así que le dio la idea a Lucy de teletransportarlos a la realidad de nuevo. Y que cuando vuelvan a la habitación, intente hacerlo sin la humedad para tener la ropa seca. Hubo un problema y es que quedaron sin ropa ambos al volver a la realidad.
Ango en ese momento investigaba una escena de un crimen. Esas personas se llevaron los documentos de la muerte de los padres de Kyoka. Ella heredó la habilidad. El grupo de Atsushi seguía investigando y encontraron un maletín que tenía los reportes de la muerte de los padres de Kyoka. Ahora volvemos 3 años atrás, el día que sucedió esa tragedia. Los padres de Kyoka eran asesinos del gobierno, pero alguien los controló mentalmente y se mataron para no dañar a Kyoka. La transferencia de la habilidad de Kyoka fue parcial y por eso necesita el celular para usar la habilidad. Yasha Shirayuki no tuvo la culpa de nada y Kyoka lo sabía. Lucy se llevó a Atsushi para darle un momento y que piense a solas Kyoka. Los papeles llegaron a ella por parte de Osaki. Más tarde Atsushi se juntó con Tanizaki como reemplazo de Rampo, porque él se quería quedar comiendo en lugar de trabajar. Debían analizar un cadáver que tenía un periódico. Rampo le dio una pista a Atsushi para que revise una florería. El hombre que murió era quien lo tenía en el orfanato. Eso lo hizo sentir mal a pesar de que Atsushi odiaba a ese hombre por cómo lo trató. Atsushi entendió que siempre lo encerraba ese hombre porque se transformaba en tigre y ponía en riesgo a los demás. También le dijo que nunca se odia a él mismo si algún día sale al mundo. El director del orfanato venía a ver a Atsushi. Atsushi no quería aceptar la realidad de que ese hombre sí lo cuidaba y no quería que Atsushi lo note y se odie. Dabai habló con Atsushi que lo escuchó y le dijo que todos pueden llorar cuando pierden a su padre. Ahora pasamos a la perspectiva de Louisa, que buscaba a Francis después de que Will cayó. Lo encontró en los barrios bajos totalmente deprimido y pidiendo dinero. Ella solo quería que Francis vuelva a darle órdenes, que sea nuevamente el líder de Will. Volvemos con Atsushi otra vez y está en la cafetería con Lucy y Kyoka, que no le agrada mucho la forma en que hablan ellos dos. Lucy había sido adoptada por Louisa y dijo que siempre fue muy gentil. En ese momento, Francis rechazó volver a ser líder de Will cuando él cayó del Moby Dick. El anillo de su esposa lo rescató de morir y después Francis se fue. Allí apareció el tipo que atacó la cafetería antes y estaban por asesinar a Louisa, pero fue rescatada por Francis. Él le pidió los objetos que más valor que tenga para atacar a esos criminales. De esa manera, Francis volvió con la meta de buscar el libro. Francis quiere conseguir $50,000 millones para resurgir. Mientras esto sucedía, Fyodor comenzaba a armar sus planes para derrumbar todo. Louisa se puso a trabajar para armar una estrategia. En ese momento Francis se metió al departamento de su vecino de forma súper random. Francis apareció frente a alguien más tarde. Esa persona se iba a quitar la vida. Un ingeniero y asesino que mató a su mejor amigo. Él decía que realmente no mató a su amigo, y Francis quería comprar los ojos de Dios, un sistema de reconocimiento facial, y le daría la libertad sin importar si fuera asesino o no. Más tarde, Francis empezó a comprar cosas en ofertas y sentido, y se presentó en la empresa que trabajaba el ingeniero para defenderlo por solo $100. El dueño de la empresa no quería salvar a su empleado a pesar de su inocencia. Eso le molestó a Francis y pidió a Louisa que contacte con Poe, pues se acercaría a Rampo con ese misterio. El culpable era el director de la empresa. Cuando era el juicio, ese tipo pensó que se iba a escapar, pero Francis apareció a tiempo a revelar la verdad. Le pidió 400,000 y olvidaría todo. También dejaría que el ingeniero fuera culpable. Por lo tanto, el dueño de la empresa le daría el dinero. Sin embargo, Francis sí reveló la verdad en el último momento, salvando así al ingeniero. Francis hizo caer de esta manera las acciones de la empresa y se quedó con todo el valor de la empresa. Y así resurgió. Francis recuperó el valor de la empresa y se quedó con los ojos de Dios. Ahora toca el momento de que la agencia vuelva a pantalla. Fukusawa estaba caminando y vio manchas de sangre en la calle. Un sicario lo intentó matar. Esa persona quiere matar a todos los dotados. La persona que lo atacó le dio un disparo con veneno con ayuda de alguien. Ni siquiera Yosano logró curar a Fukusawa. Dazai sabe que si los atacan a los de la Por Mafia se van a sentir humillados, así que obviamente ya se pusieron manos a la obra. Mori estaba en la calle y prontamente explotó su auto. Se salvó gracias a su habilidad. Dazai analizó la escena donde atacaron a Fukusawa y supo quién era el atacante. Akutagawa buscaba al asesino y lo atacó, pero este esquivó al instante. Uno de los asesinos era Nathaniel. Mientras tanto, Fyodor atacó a Mori. De esa manera les puso veneno a los dos líderes. Nathaniel no reconoció a Akutagawa. Cuando se enfrentaban, Dazai y Fyodor se encontraron en un callejón y dedujo que rompió la mente de Nathaniel.
También dedujo que Fyodor iba a hacer caer a los líderes de ambas organizaciones para poder tener oportunidad, ya que no tiene el poder necesario para hacer frente a ellos. El veneno que usó Fyodor era la habilidad de un criminal que se desactiva al matar a uno de los dos objetivos. Fyodor quería borrar a los dotados del mundo y un francotirador le disparó por la espalda a Dasai, lo dejó vivo para que la información llegue a la agencia, y Dasai se dejó disparar para obtener información. Fyodor quiere crear un mundo sin pecado ni dotados, con un libro que pueda modificar la realidad, el mismo que busca Francis. En el hospital, Yosano confirma que es verdad lo del veneno. La por mafia rodea al hospital y Dasai está en otro hospital en una operación. La agencia no sabía cómo proteger al presidente y Rampo pidió a Kunikida que diera órdenes al grupo. De esa manera él usaría la ultradeducción. Todos los miembros de la agencia se quedaron a proteger la habitación del presidente. Entonces Chuya fue con todos los más fuertes de la por mafia. Estaban enfrentados y todo era una ilusión de nieve tenue. Solo quedó Tanizaki allí. Él les dejó un mensaje a la por mafia de parte de Rampo. El dotado con el poder del virus aún sigue en la ciudad. Supuestamente se encontraba en los barrios bajos. Kunikida y Atsushi fueron allí y lo encontraron. Unos niños lo cubrieron en las alcantarillas. Los niños estaban armados esperándolos. Kunikida tiró un lagrimógeno para poder avanzar. Kunikida tuvo que disparar a uno de los niños para detenerlos, pero aún había una niña con granadas encima. Atsushi tomó otra ruta mientras Kunikida detenía a la niña, pero todo era plan de Fyodor, ya que secuestró al niño que apareció antes intentando matar a Kunikida. Así logró saber cómo desestabilizar a Kunikida, ya que la niña activó las granadas y pasó lo peor. Cuando atraparon al tipo que buscaban, resultó en que todo era un engaño de Fyodor para derribar la confianza de Kunikida. Esta vez consiguieron otro documento, pero ya no saben qué es la verdad y qué no. Y Fyodor dejó un mensaje diciendo que no se pueden hacer trampas en el juego. Tanizaki estaba en peligro porque aún no encontraban a ese dotado, así que con ayuda de Kunikida se liberó y logró escapar, encerrando así a los miembros de la por mafia. Tanizaki se logró infiltrar en la habitación de Mori para asesinarlo. El presidente despertó y dijo que no debían arriesgar la paz solo por él. Mientras tanto, Tanizaki era atacado por Ozaki, pero Kyoka llegó a tiempo para salvarlo. Una vez escaparon los demás, fueron a rescatarlos. La por mafia transportó a su jefe a un escondite. La agencia estaba decidida en matar a Mori por salvar a Fukuzawa. Pero él les envió un mensaje diciendo que no lo hagan. A la vez que esto sucedía, el chico secuestrado por Fyodor no entendía la meta que él tenía, que es la que reveló frente a Dasai. Rampo piensa desobedecer al presidente para volver a la normalidad. Yosano y Tanizaki igual, lo mismo por parte de Kyoka. Kenji igualmente pensaba ir con todos. Kunikida quiere proteger la paz y no quiere ver morir a alguien más, así que no piensa ir a luchar. Atsushi se quedó con él. Rampo antes de irse le dijo a Kunikida que era el más fuerte y por eso lo intentaron desestabilizar a él sus enemigos. Atsushi sabe que todo sale como quiere Fyodor y por eso él fue a ver cómo la investigación de Katai sobre el chef. Rampo y los demás atacaron a la por mafia. Kenji se encargó de entrar por un frente. Rampo se encargaría de Shuya. Él lo provocó diciendo que Dasai ya le ganó antes. Atsushi junto a Kunikida llegaron a casa de Katai. Él guardaba videos por lo que pudieron ver que fue una víctima de Fyodor. Kyoka mientras tanto atrapaba a Higuchi, pero Akutagawa la protegió. El combate de Rampo continuaba y no dudaría demasiado, ya que Rampo fue ayudado por Poe. Por lo tanto, Shuya y Rampo terminaron dentro de un libro. El combate entre Akutagawa y Kyoka continuó hasta que ella casi lo apuñala. Fukuzawa, cuando sucedía todo esto, despertó y al escuchar de la muerte de Katai no podía creerlo. Akutagawa contó que él tiene una historia parecida a Kyoka y se alegró de que ahora tenga una razón de vivir. De esta manera ambos se retiraron. En medio de la base de la por mafia, apareció Kaji y generó una explosión imparable. Eso provocó que todos los de la agencia se retiraran de allí. Fukuzawa se iba a ir de la habitación de Lucy. Mori también desapareció. Ellos iban a enfrentarse. El gato de la secretaria de la agencia desapareció y va a tener importancia. En una mansión ambos líderes se encontraron para que los miembros de sus organizaciones paren de pelear y combatan ellos a muerte. Temporada 13, episodio 11. Los líderes comenzaron su combate, la primera vez que se enfrentaban en muchos años, 12 años atrás. Vamos a volver para ver qué sucedió entre ellos. Mori antes solo era un médico y Fukuzawa era guardaespaldas y Natsume, maestro de Fukuzawa, le pidió protegerlo.
Más tarde algunas personas intentaron obtener información de la Mafia a partir de Mori. Fukuzawa se encargó de eliminar a las personas que lo atacaron afuera de la habitación. El doctor finalmente se encargó de los demás. Natsume fue patrocinador de la agencia en su creación y su paradero es un misterio en la actualidad. Mori y Fukuzawa pensaban en detener a la Mafia de aquel momento. El combate continuó y ahora sin poderes. Ambos se dieron cuenta que el fin de las tres organizaciones que eran pilares de la ciudad, la ventaja la tenía Fukuzawa. Pero Mori le dice que la mafia es vengativa a diferencia de la agencia. En ese momento le lanzó un bisturí. Mientras sucedía ese combate, Kunikida cree que Katai sigue vivo. Cuando Fukuzawa iba a morir, apareció el gato que dije antes y generó una explosión en el lugar. Se transformó en humano. Ese viejo era Natsume. Y Katai fue protegido por él. También habían encontrado la ubicación de Fyodor y antes de irse Natsume pidió que no se dejen ridiculizar por una rata. Al siguiente día ambas organizaciones preparaban un ataque con Akutagawa y Atsushi. Akutagawa comenzó un ataque infiltrándose en sigilo. Atsushi hizo lo mismo usando la habilidad de tigre para ir rápido. Akutagawa quiso luchar con Atsushi, pero se detuvo cuando le dijo que de esa manera nunca sería bien visto por Dazai. Cuando se acercaban guardias, Akutagawa los atrapó sin matarlos y lograron conseguir algo de información. También Akutagawa les dijo que le daría mucho dinero en la Mafia si se unían para comprar su silencio. Mientras tanto, un hombre se contactó con Fyodor para avisar que los jefes pelearon y el lugar donde sucedió eso explotó, al igual que el hombre que se contactó con él. La dupla que atacaba se contactó con Katai para hackear una puerta. El tipo de antes era el que manejaba el virus y comenzó a escapar. El virus se activó en Akutagawa mientras el tipo escapaba. Fyodor no le dio más órdenes al dotado que escapaba de Atsushi y Akutagawa. El tipo del veneno usó explosivos y ahora empezaron a seguirlo a pie. Más adelante los esperaba un tipo llamado Iván y el del veneno escapó. Los demás mientras tanto buscan a Fyodor. Akutagawa y Atsushi se enfrentaron a Iván uniendo fuerzas evitando que el chico tigre tocara la tierra. El ataque de Atsushi no funcionó, pero el de Akutagawa sí. Iván no había muerto porque lo sustituyó un cuerpo de tierra. Él volvió a aparecer e intentó ahogar a ambos en la tierra. Ambos dialogan sobre cómo les exigieron las figuras que lo trataron mal en su niñez. Atsushi y Akutagawa unieron habilidades y se volvieron imparables, haciendo un ataque en conjunto contra Iván. El tipo del veneno creía que iba a escapar, pero al salir se encontró con casi todos los de la Mafia y la agencia. El del veneno desactivó la maldición cuando lo atraparon y lo capturaron. En la base no encontraron a Fyodor. Él se encontraba en un lugar idéntico dentro de una cafetería, pero nunca estuvo ahí Fyodor. Tras eso, Fyodor fue encontrado por Dazai. Fyodor se impactó al ver que lo encontró con los ojos de Dios gracias a Francis. Él ayudó a cambio de que le devuelvan las acciones que le robaron. Fyodor, antes de ser atrapado, mató a alguien de las fuerzas. Ango se lo llevó. Francis preguntó a Dazai por la habilidad de Fyodor, pero nadie sabía cuál era. Rampo logró salir del libro de Poe, pero Shuya aún seguía atrapado luchando contra los asesinos. Después hicieron una fiesta en un crucero para celebrar que todo estaba bien nuevamente. Atsushi le dijo que para ganar el respeto de Dazai, Akutagawa debía no matar por 6 meses, pero él estaba decidido a matarlo a Atsushi tras esos meses. La temporada termina con Atsushi y Dazai brindando igual que como lo hacía con Oda en el pasado. Vamos a volver al pasado otra vez. Fukuzawa en ese momento no quería trabajar con nadie más después de cometer tantos asesinatos para otros. Él fue a visitar a alguien con muchos documentos, y alguien había muerto allí. Creen que sucedió un asesinato provocado por un niño. Para sorpresa nuestra, resulta que ese niño es Oda. La policía se lo iba a llevar. A la escena del crimen llegó Rampo y no entendía qué sucedía. Rampo fue allí por una entrevista laboral, aunque nunca lo aceptan en ningún trabajo, así que vive de los seguros sociales. Rampo en la habitación encontró el documento que se buscaba y el asesino no fue Oda, sino que fue el secretario que estaba allí. Fukuzawa no puede creer cómo Rampo resolvió todo rápido. Rampo explicó que Oda intentó evitar que caiga. El secretario se desesperó y en ese momento Oda se liberó para luchar contra Fukuzawa. Finalmente Oda mató al secretario porque lo usó para el anterior asesinato. Fukuzawa luego se fue a almorzar con Rampo. Rampo explicó que lo expulsaron de la escuela policial por revelar que el líder de la policía ocultaba cosas. En el ejército lo expulsaron por revelar que el líder militar malgastaba los fondos. Como agradecimiento por resolver el caso, Fukuzawa le ofreció su protección a Rampo por una vez. Instantáneamente le pidió ayuda a Rampo. Eso debido a que él no tiene familia ni trabajo.
Tras esto fueron a revisar un teatro por una amenaza que alguien dejó. Rampo logró deducir información que no hace falta de los demás, y eso molesta a la mujer del teatro. Fukuzawa se da cuenta por qué Rampo no consigue trabajo al ver esa escena que provocó. El actor al que amenazaron dijo que mataría al que lo amenace de alguna manera, porque preparó la obra por mucho tiempo. El actor, al escuchar que la obra es aburrida, le da la razón a Rampo. En los vestidores, todos empiezan a pensar que al único que pueden llegar a matar es al actor estrella con el que hablaron antes. Fukuzawa piensa proteger el lugar del posible asesino. Rampo dice que la amenaza no es el teatro, sino que al actor. Rampo dijo que no le contó de esto a Fukuzawa porque pensó que él ya lo sabría. El guardaespaldas estaba sorprendido de las habilidades de Rampo y le ofreció vivir en su casa, esto a cambio de que deduzca algo sobre él. Sabe que Fukuzawa es guardaespaldas, diestro y también que sabe usar la espada, y que algo le avergüenza para usarla. Eso fueron los asesinatos en una guerra. Tras decir eso, Fukuzawa cayó a Rampo y se disculpó con él. También le dijo que le ofrecía otro trabajo si lo ayudaba. Al ver a Rampo, a pesar de que no quiere trabajar con nadie, Fukuzawa se ablandó. La obra iba a empezar tras todo esto. La obra comenzó y la única pista era que lo que vestían de ángeles revelan por qué sería el asesinato. Rampo empieza a hablar en voz alta y revela el asesino. Él estaba asustado y sentía que los demás eran monstruos por ver una obra predecible, pero en realidad Rampo es demasiado inteligente. Hubo una pausa en la obra y Fukuzawa le preguntó a Rampo si alguna vez sus padres le dijeron que era talentoso, pero él no se considera así, si no ya tendría trabajo. Fukuzawa contó a Rampo después que él asesinaba descontroladamente y no solo por la paz, por eso dejó de usar la espada. También le preguntó a Rampo si él considera tontos a los demás y respondió que sí. El guardaespaldas le dijo que él tenía un talento y era especial, que Rampo era un dotado, aunque esto era una mentira para que Rampo tenga confianza en sí mismo. Fukuzawa le dijo que él controlará su habilidad usando unos lentes que le dio. En el momento que los use, él tendrá control de sus poderes. Cuando los deje de usar, ya no verá a los demás como monstruos. Rampo se da cuenta que son una baratija y le dice que use los lentes para ver la verdad. Como un detective con un poder especial, Fukuzawa le dice también que los demás no son monstruos, y él es muy inteligente. Rampo no quiere aceptar eso, pero enfurece al guardaespaldas que lo hace reaccionar. Así le dice que los lentes ya lo aceptaron, ahora Rampo debe abrir la mente. Rampo piensa que él no está mal y nadie lo despreció, sino que él es inteligente al lado de los demás. Al siguiente momento Rampo tomó confianza y dijo que evitaran el asesinato, porque él es un detective especial en un mundo de tontos. La obra continuó y el actor estaba muerto. Fukuzawa no entiende qué pasó y dice que todos se queden en sus asientos. Un miembro de la audiencia desapareció. El que desapareció era un hombre con bastón. El guardaespaldas nervioso buscaba a Rampo. La mujer del teatro tenía un mensaje de Rampo para él, pero el mensaje era muy confuso. Rampo le contó una parte de la solución del caso y así pidió que Fukuzawa volviera al asiento. Él resolverá todo. La gente cree que el ángel mató al actor, pero los ángeles son las personas de la audiencia. La víctima siempre fue el hombre que se fue de la obra y el atacante es el actor supuestamente muerto. Rampo hizo que se mostrase el actor que estaba pálido porque usó su sangre para simular la muerte. El actor dijo que quiso actuar una muerte real para llegar a la cima de su carrera y no se arrepentía de nada. La audiencia venía a verlo actuar y la gente no se sentía bien al ver una muerte falsa. El actor se da cuenta que hizo todo para él mismo. Un policía estaba fascinado por cómo Rampo solucionó el caso. Fukuzawa dijo que él hará el informe y que no irán a la estación. Fukuzawa le dice a Rampo después que él no tiene ningún poder, fue todo resuelto por su inteligencia, pero Rampo no aceptaba no ser dotado. Tras esto, Rampo se va con un policía a la estación. Fukuzawa se puso a hablar con el actor, que dijo que el hombre capturado tenía otras intenciones ocultas además de ayudar en ese plan. El telonero fue asesinado en una habitación cerrada y Fukuzawa recibió esa noticia mientras interrogaba al actor. El policía lo llevaba a Rampo y lo halagaba. Rampo le dijo al policía que Fukuzawa no quería trabajar con alguien más. El policía quería poner a prueba las habilidades de Rampo preguntando en la estación de policía y seguía sin creerlo. Tras eso, Rampo se dio cuenta que el hombre al lado suyo no era confiable, por ello empezó un juego. Él respondería todas las preguntas del policía y Rampo respondió todo. El hombre capturado terminó ahí, cuando lo dejaron inconsciente con un producto químico.
El telonero murió antes de la obra, pero Rampo dijo que no podía hacer nada por salvarlo, y él piensa que todo fue una trampa para secuestrar a aquel hombre que estaba detrás del escenario. Rampo también se dio cuenta que el falso policía fue el culpable de todo y le preguntó dónde se dirigen. Fukuzawa aún seguía en el teatro y no podían comunicarse con el policía que llevaba a Rampo. Esto lo hizo darse cuenta de que Rampo estaba intentando descubrir al verdadero criminal. El chico le había dejado una pista a Fukuzawa bajo un cartel diciendo que el culpable era el policía, que busque un bastón. Rampo terminó secuestrado por el policía, Mitamura, que lo llevó a un edificio abandonado. Fukuzawa se fue a buscar el bastón. Dentro del bastón había un dispositivo y tras eso intentó comunicarse con alguien. Mientras Rampo estaba en el edificio abandonado con Mitamura, descubrió que había 5 guardias en el edificio abandonado. El objetivo de Mitamura era matar al hombre del bastón. Él se había dado cuenta de los planes de la organización de este hombre. Mitamura le ofreció a Rampo que se una a ellos. Fukuzawa, para conseguir información, fue a interrogar a Oda, que seguro sabía del chip. Este chip solo los llevan los dotados. Fukuzawa preguntó si él había escuchado algo de capturar un dotado para mantenerlo con vida, por una organización llamada B. Estos tipos buscan matar a alguien por ritual y Oda no quiere saber de esos tipos. Cuando escuchó esas palabras, Fukuzawa recordó su época como asesino y quiere rescatar a Rampo. De esta manera le pidió saber dónde estaban esos tipos a Oda y lo intentó convencer, diciendo que lo liberaría de prisión. Oda tras esto le dice que no pensó que él fuera a romper la ley para proteger a un subordinado. Oda dijo que puede escapar si quiere, pero él solo pidió que le lleven curry. Rampo aún seguía con el secuestrador y lo estaba cansando porque se burlaba de él. Rampo descubrió que B era una organización de dotados que querían matar a los demás dotados y predijo que en 3 segundos serían derrotados. Fukuzawa se encargó de todos los guardias del lugar al llegar y sin dificultades. Rampo dijo que todo resultó mejor de lo que él esperaba y Fukuzawa lo golpeó por poner en peligro su vida y no ser consciente de eso. Tras eso, Rampo se disculpó y empezó a llorar. Al siguiente día descubrieron que Mitamura fue asesinado y no sabían quién fue el culpable. Tras esto, aparece Fyodor, diciendo que nunca fue una B, es un 5 en números romanos, para luego desaparecer. Rampo en ese momento pensaba que veía todo diferente, y Fukuzawa le dice que ahora ve todo lo importante. Un año después de lo sucedido, Rampo y Fukuzawa se encontraron con el hombre del bastón. Rampo al verlo se dio cuenta que él sabía todo lo sucedido en la obra desde el principio y se dejó capturar para que ellos hicieran lo que hicieron. Fukuzawa le dijo después que Rampo se hizo toda una reputación y que quería un permiso para un negocio de dotados. De esta manera le pidió ayuda a Natsume para conseguir el permiso. Él confiaba en que ellos podían lograrlo. De esta manera se originó la agencia. Y ahora vamos a volver al presente. Lo primero que veríamos es que hubo un asesinato y Kunikida está preso. Rampo lo fue a visitar y le dijo que no tenía la culpa de la muerte de la niña que murió en el túnel. Rampo quería capturar a la rata que podía eliminar evidencia de los crímenes. A su vez, Rampo sentía culpa por haber caído en la trampa de Fyodor. Tras eso, Rampo va a ver a Poe que se iba a encontrar con alguien porque ganó algo en una subasta. Rampo, como castigo por desobedecer a Fukuzawa, andaba con ese traje de oso y ahora hace de mascota de la agencia. Después Rampo se llevó a Poe a otra parte del edificio. Allí aparecerá el destructor de evidencia. Rampo no quería estar ahí porque sería reconocido rápidamente y le dio una foto del tipo que no parecía tener muchos amigos, y Rampo le dijo a Poe que no podía decir algo de eso. El tipo con el poder de veneno reveló que en el lugar iba a aparecer el que tenía capacidad de borrar evidencia. Para matar el tiempo, hablaban de un autor de una novela que fue asesinado de la misma manera que estaba escrito en su propio libro. Esto lo dedujeron porque lo que seguía de la novela desapareció. Para analizar el misterio, Rampo fue con Poe. El asesino quería vengarse y por eso lo mató. De esta manera el manuscrito tendría más valor. El manuscrito fue vendido a Poe. Él compró el libro para resolver el misterio antes que la policía, y Poe gastó 20 millones en el libro, y eso lo dejó sorprendido a Rampo, ya que dijo que lo recuperará en un día. El manuscrito sería entregado a Poe por alguien con un sobre rojo, pero el sobre estaba solo. Cuando lo fueron a recoger, alguien cayó muerto. La policía apareció rápidamente a la escena porque el asesino los llamó con anticipación. El zapato del destructor de evidencia había sido cambiado para que Rampo no se dé cuenta por las huellas de que era el mismo. El rostro de la persona cuando caía era una máscara que se la quitaron con una caña de pescar en ese momento. El rostro de la persona tras la caída era irreconocible.
Cuando Rampo iba a analizar el cuerpo, el dotado usó su habilidad, el crimen perfecto, para así borrar toda evidencia. Rampo, al ver el cuerpo y no deducir nada, estaba choqueado. Tras esto, Mushitaro Oguri, el criminal, se fue por un callejón y dijo que no podrán revelar la inocencia de Kunikida ni el motivo por el que dejó que atraparan a Fyodor. Tras esto se nos muestra un flashback en el que Fyodor liberó a Mushitaro a cambio de que trabajase con ellos una vez. Las condiciones de Mushitaro fueron nunca aparecer en público. Él quería un escritorio y vajillas de plata. Fyodor aceptó y también debían sacar del país a Mushitaro una semana después de que él cumpla su misión. Rampo se quedó pensativo tras no poder atrapar al asesino y volvió a la agencia. Al salir de un callejón, Mushitaro recordaba cómo él mató al escritor que quería ser el mejor misterio de todos. Allí, Rampo lo encontró, pero fue por error. Él quería tomar un taxi. Mushitaro intenta sacárselo de encima, pero Rampo se quedó en el lugar porque no quería caminar ni tomar transporte público. Así que le pidió que lo lleve a caballito, diciendo que Atsushi ya lo hizo antes. Mushitaro se puso nervioso porque cuando él se iba, Rampo se subió al auto pidiendo que lo lleven a la agencia, a cambio de darle trabajo si alguna vez lo necesitaba. Mushitaro no sabe cómo sacarse a Rampo de encima y lo llevó a la parada de taxis. Rampo dice que sabe que el asesino tiene zapatos pequeños porque los cambió con la víctima. Al escuchar poco más, se da cuenta que Rampo sabe demasiado, y él le preguntó si quería saber la solución del caso. Él le explicó a Mushitaro todo el caso, diciendo que el libro lo consiguió el asesino tras haber matado al autor. Esto puso contra las cuerdas a Mushitaro. En la escena del crimen, Poe estaba con los policías que hablaban de cómo sucedió el asesinato del escritor. Allí una muñeca apareció con las orejas del escritor, y una empleada vio la escena con el cuerpo atrapado por un montón de sogas. El misterio es más raro porque el asesinato sucedió tal cual que en el libro. La última hoja del libro era una copia, por lo que no había más pistas. Rampo, mientras tanto, le mostró la última página del libro a Mushitaro y le explicó dónde la encontró a la hoja original. También dijo que la hoja fue intercambiada en el último momento. Al preguntar el nombre a Mushitaro, Rampo se dio cuenta que era el responsable de las dos muertes. Tras eso, el auto frenó y el conductor le apuntó con un arma. Pero Mushitaro dijo que a pesar de saber todo, Rampo no podría detenerlo porque no hay evidencia. Tras este rato, Rampo llamó a Poe y así rodearon el auto. Pero el conductor era un diplomático ruso al que no pudieron detener porque estaba fuera del poder policial detenerlo. De esta manera Mushitaro escapó. Momentos después, Rampo llamó a Mushitaro, prometiendo que lo derrotará, y lo metió dentro de un libro de Poe. El libro era el escenario donde mató al escritor y estaba siendo asesinado. Allí Mushitaro le dijo que cometió un error al meterlo a un misterio de un asesinato que él realizó, ya que puede salir revelando la verdad y seguiría sin pruebas. Sin embargo, Rampo le dice que él se entregará porque la locura y el deber lo condenaron. Mushitaro le preguntó en el pasado al escritor cómo quería que fuera su muerte, porque odia las novelas de misterio por culpa suya. El autor quería hacer un misterio definitivo, y Mushitaro mató al escritor volviéndose loco. Pero Rampo descubrió la verdad, todo era una farsa. El autor se había quitado la vida, y hizo que el misterio lo intenten resolver todos, incluso los que no les gusta el misterio. Superó la barrera de la ficción y lo volvió realidad. El escritor sabía que moriría en un año, entonces él necesitaba un asesino. Ese fue Mushitaro. Mushitaro empezó a reír cuando Rampo explicó todo, pero él siguió diciendo que la hoja estaba manchada por una gota de agua y le pidió una explicación a esa mancha. Mushitaro mató al escritor entre llanto. El asesino no lo mató por rencor, y por eso hizo una copia, para poder cumplir el deseo de su amigo de mantener el misterio definitivo. El misterio ya no será secreto si Rampo revela todo. Él dijo que revelaría todo para detener a Fyodor, y que sería como él manipulando el alma de los demás, para así evitar que caiga la agencia. De esta manera Mushitaro se entregó a cambio de que Rampo no revela el misterio de los libros. Kunikida iba a ser liberado porque dejó de ocultar la evidencia. Mushitaro y el cadáver que lanzaron lo había matado Fyodor. Después, Rampo le dio una tarjeta de servicio secreto para que Mushitaro consiguiera trabajo como lo había prometido. Cuando llevaban a Mushitaro a la cárcel había un accidente y apareció alguien que mató al policía que conducía. Su nombre es Nikolai y venía a asesinar a Mushitaro. Nikolai era parte de la perdición de Los Ángeles, el grupo de Fyodor. Después de que apareció él, Mushitaro contactó con Rampo para decir que recibirán una oferta de trabajo.
que será el fin para la agencia. Fukuzawa recibió un arco como felicitación por atrapar a Fyodor. El fiscal que les dio ese permiso simbólico por salvar la ciudad dijo que se convertirían en la mayor fuerza del país. Después de eso, en la agencia, vemos que están investigando un caso en el que le quitaron la piel a una persona. Entre estos otros casos más que simbolizan el nombre de la perdición de Los Ángeles. Todavía falta un asesinato y Rampo se negaba a aceptar la oferta por la sentencia de Mushitaro. Fukuzawa acepta ir detrás del asesino y Rampo investigará al culpable detrás de todo. Ango se comunicó para dar información a Atsushi, diciendo que la perdición de Los Ángeles estaba aliada con el gobierno. Cuando Atsushi vio a un fiscal fue cauteloso y se dio cuenta que el hombre era sospechoso. Dazai en ese momento estaba en una carrera de caballos. Un hombre ciego le habló para encarcelarlo. Sabiendo que Dazai fue miembro de la Port Mafia, el fiscal quiere hundir a la agencia, así que buscó toda la información de asesinatos por parte de los miembros de la agencia. El hombre que dio esos documentos al fiscal era Nikolai, disfrazado, que le dispararía. Dazai no estaba sorprendido por ser atrapado, pero apareció toda la evidencia de repente. Así fue que lo descubrieron. Nikolai pensaba matar a todo el grupo que estaba con el fiscal y envió un mensaje a la agencia de que debía ir en menos de 30 minutos. Rampo mientras tanto buscaba pistas y encontró al director Taneda de Servicio Secreto, que tenía información de la perdición de Los Ángeles. Atsushi y los demás se dirigieron a rescatar a los rehenes, pero Nikolai detuvo a Atsushi y reveló que su poder era poder transportar las cosas con su capa en un rango de 30 metros. De esta manera logró dominar el combate que tenía contra el chico tigre. Rampo al hablar con Taneda se dio cuenta que B, de la organización que enfrentó en el pasado, era la perdición de Los Ángeles. Ellos tienen a uno que es capaz de intercambiar la información de ambas partes y le quitó información a Taneda. Y él descubrió el objetivo de los compañeros de Fyodor. El objetivo era obtener una página del libro que nombramos varias veces. Nikolai hablaba con Atsushi de que hacía esto por diversión y luego fue sincero de que está de acuerdo y a veces siente culpa de lo que hace. Nikolai quiere ser libre de hacer cualquier cosa, por eso está con Fyodor. La página del libro que busca la perdición de Los Ángeles solo puede ser activada si escriben una historia coherente. Taneda estaba por perder la conciencia y dijo que escapen porque lo usarán a ellos para empezar su plan. Nikolai luego dijo que mintió a Atsushi en todo y se fue dejándolo con la pierna atrapada en el suelo. Tras esto, el bufón se transportó con sus rehenes y le dijo al fiscal que llame a las fuerzas. Kenji detuvo a las fuerzas para que no estén en peligro. Las fuerzas analizaban a los secuestradores y estaban encapuchados. Nikolai dijo que el fiscal presione el botón y se quiten las capuchas. En ese momento comenzó la masacre y los enmascarados pasaron a ser los miembros de la agencia. Nikolai provocó todo esto y empezó a ser cortado en la mitad. De esta manera las fuerzas empezaron a buscar a los miembros de la agencia. Rampo sostenía un cuchillo y apareció una cámara en la sala que estaba con Taneda. Cambiaron la realidad de esta manera. Francotiradores empezaron a disparar a los miembros de la agencia. La policía militar rodeó a los diferentes miembros de la agencia. Luego explicó Rampo que lo que sucedió no es solo un poder, debido a que tienen recuerdos de haber cometido los asesinatos. Rampo escapó y cortó la llamada con los demás. Los policías ya rodeaban al grupo de Kunikida y todos fingieron estar muertos, ya que Yosano podía revivirlos. Luego dejaron dañados a los policías para escapar. En ese momento cayó un misil al campamento de la policía. Adentro estaba un viejo. Luego llegó el ciego que detuvo a Dazai. Las personas frente a la policía eran refuerzos de la policía, los perros de caza. Ellos eran muy poderosos aparentemente y son un escuadrón especial para detener amenazas demasiado grandes. Su líder es Oshi Fukishi. El ciego es Saikoku Hono. Tetsuo Suehiro, el más fuerte en combate. Y Teruko Okura, temida por aliados y enemigos. El quinto de ellos estaba infiltrado en una organización. Los perros de caza dijeron que se harían cargo de todo y ellos se encargarán de detener a los criminales. Fukuzawa fue detenido por la policía poco después. El grupo de Kunikida estaba desesperado porque no tenían ideas de qué hacer, pero Kenji dio palabras que calmó al equipo y planearon una ruta de escape tras esto. Los perros de caza ya sabían lo que ellos iban a planear. La agencia, para no poner en peligro gente inocente, decidió no ir en transportes públicos. Los perros de caza se dividieron para ir a buscarlos para las salidas posibles. Ellos escapan en auto, pero los perros de caza se acercaban a velocidades monstruosas. Hono le pidió a Techo que intente no respirar para rastrear al grupo, así rápidamente supieron dónde estaban. Mientras todo esto sucedía, atacaron a Atsushi y los policías que no estaban al tanto de nada.
Por el lado de los que escapan, Hono sorpresivamente llegó al auto en que escapaban todos. Tanisaki lo tiró del auto aunque las ilusiones no hacen efecto en él. Kunikida volvió por Kenji y Tanisaki chocando a techo. Kyoka rescató a Tsuchi de la policía y dijo que deben escapar. Kunikida mientras tanto explicaba a su grupo que los perros de caza fueron mejorados genéticamente y que si los alcanzaban nuevamente el auto será destruido. Techo activó su habilidad cortando el auto en dos. La espada de Techo puede alargarse y también doblarse. Los perros de caza pensaban matar a Yosano, pero llegó Shuya a rescatarlos en helicóptero al último momento. Gracias a la ayuda de Shuya subieron al helicóptero los de la agencia. El precio del rescate fue que uno de los miembros de la agencia se una a la Port Mafia. Techo aún perseguía el helicóptero y apuñaló a Kenji nuevamente. El pobre ya había sido apuñalado 3 veces hoy. Kunikida se lanzó del helicóptero para detener a Techo y explotó con una granada. 2 días después de esto, Atsushi y Kyoka salieron del lugar de la masacre donde se habían escondido. La agencia era vista como asociación terrorista. Ellos dos pensaban algo que hacer para salir del problema. De esta manera contactaron con Francis para ir detrás de Muchitaro, que se encontraba desaparecido. Al llegar a la base de Will, Louisa estaba en el suelo y les dijo que vayan a ayudar a Francis, que era atacado por Nathaniel. Sin embargo, el religioso había escapado. En el mismo momento la Port Mafia hospedaba a Yosano, Kenji y Tanisaki, y no tenían información de Kunikida, pero sabían que Dazai fue apresado. Francis escuchó a Tsuchi al saber que Fyodor fue el culpable de lo que sucede. Pero Francis es consciente de que es difícil derrotar a Fyodor, solo sabe que esta es la cárcel con más seguridad del mundo. Allí Fyodor pensaba en eliminar a Francis y casi lo logró, pero apareció un preso frente a él. Y vemos que Kyoka detuvo la bala con ayuda de Dazai. Dazai se encontraba en la cárcel. Se dejó atrapar para detener a Fyodor. Ango reemplazó a Taneda y dijo que nunca estuvo de acuerdo con él porque quería sacrificar una vida para salvar las demás, refiriéndose a la perdición de los ángeles. Ango, sin embargo, cambió de opinión al ver que contaba su vida como un sacrificio que sería capaz de hacer por los demás, así que ahora estaba dispuesto a matar a los criminales. Fyodor empezó a hablar con Dazai y dijo que eran superiores en inteligencia comparado a los demás y no estaban serios en un principio. Ambos se preguntaron seriamente después: ¿cómo te comunicas con los demás en el exterior? El que descubra primero cómo lo hace. Cada uno habrá ganado la batalla. Atsushi mientras tanto le pide los ojos de Dios a Francis para poder saber dónde está Mushitaro. A cambio pidió que reanimen a Margaret con el poder de Yosano para detener a Nathaniel y que se maten mutuamente. Atsushi tras esto se enoja y no se ve como una buena opción negociar con Will. Francis le mostró el estado en que estaba Margaret. De esta manera Atsushi accedió a las condiciones de Francis por pena al ver el sufrimiento de la mujer de Will. Atsushi y Kyoka partieron del lugar tras esto. Mientras tanto, Mori hablaba con los de la agencia y dijo que el trato con Fukuzawa era elegir cualquier miembro del grupo. Pero Yosano no creía esto. La realidad era que la condición era que solamente no podía elegir a Yosano. Pero Mori mintió a ella. Francis, mientras esto sucedía, contactó con Mori, diciendo que darán información a la agencia a cambio de que Yosano use su habilidad de Margaret. Mori dijo que Francis no era de fiar, que esto era una trampa, ya que Francis siempre está del lado con ventaja. Tanisaki le preguntó a Yosano por qué ella no quería unirse a la Port Mafia. Tanisaki dijo que cambiarían lugares ellos dos de ser necesario, pero que le explique si era por qué los perros de caza le dijeron Ángel de la Muerte. Yosano comenzó a contar su historia a sus compañeros, diciendo que antes Mori y Fukuzawa no eran enemigos, que ella tenía la culpa de eso. 14 años antes, en un campo de guerra, Yosano fue enviada como doctora. Ella con solo 11 años curaba a los soldados. Mori llevó a Yosano ahí. Yosano allí habló con un soldado que leía un libro y le dio la mariposa de metal que ella usaba en el pelo. Eso lo hizo con su habilidad. Mori llevó a Yosano para curar a los soldados y llevarlo de forma constante al campo de batalla. Una cosa totalmente inhumana. El soldado que antes habló con Yosano y todo su grupo estaban hechos pedazos cuando Yosano los curó, pero la mente de los soldados en algunos casos quedaban destrozadas. La guerra iba de mal a peor, ya que Yosano curaba cada vez con más frecuencia a todos. El ejército estaba volviéndose loco, también Yosano, y no quería curar a más nadie para que puedan volver a casa. Pero Mori empezó a herir a sus tropas para que Yosano se vea obligadas a salvarlo. Yosano ya no aguantaba más esto, y los soldados la atacaron. Yosano fue contactada desde un escondite por el soldado que le dio la mariposa. Él decía que ya no aguantaba, y le dijo que era un ángel de la muerte. Para cuando Yosano llegó, el chico se había quitado la vida.
Yosano al ver esa escena ya no recordaba más nada y estuvo encarcelada hasta que un día la sacó Mori de allí, 3 años después de la guerra. Ella estaba aterrada cuando Mori se la quiso llevar y Fukuzawa lo detuvo. Mientras esto sucedía, Rampo rescató a Yosano, que le pedía que la vuelva a encerrar porque puede salvar a todos con facilidad. Rampo le dijo que si no quería que no use su habilidad y le devolvió la mariposa que había perdido ella para demostrarle su ultradeducción. Yosano le preguntó qué debería hacer tras esto. Rampo le dijo que se una a la agencia, allí aceptarían su bondad, no que use poderes que no quiere utilizar. Ella sonreía mientras recordaba esto, y Tanizaki la hizo volver a la realidad. Yosano y los demás se dirigían al punto de encuentro con Atsushi. Afuera Hirotsu lo esperaba con Jin. A la salida los emboscaron las fuerzas y creen que Francis lo traicionó. Pero eso no era así, porque él creen que ganará la agencia. Uno de los perros de caza atacaba al grupo que escapaba a los túneles de la Por Mafia. Yosano nota que sucede algo raro y pide que escapen todos separados para evitar que el dotado que los seguía los atrape a todos. En los túneles se separaron. Atsushi notó la batalla cerca y que alguien se acercaba por un túnel. Ahí estaba Yosano. Ella curó a Margaret y al ver que estaban ahí supo que Francis no los traicionó. El conductor de la ambulancia fue asesinado por un perro de caza. Yosano se quedó a combatirlo. Mientras tanto, Atsushi escapó con Kyoka para llevar a Margaret segura con Francis. Yosano quedó paralizada al ver un amuleto del soldado que le dio la mariposa, pero fue rescatada por los miembros de la Por Mafia. Hirotsu intentó detener al perro de caza para que escapen. De esta manera, Hirotsu aparentemente murió. Yosano y los otros dos escaparon. Ella les pidió que escapen a los de la Por Mafia, que solo querían vengarse de ella. Los miembros de la Por Mafia se negaron. El chico de la Por Mafia era lo contrario a su hermano y por eso se volvió criminal. Jin repentinamente atacó a Tachihara y se apuñaló sola por culpa de quien lo seguía. Yosano estaba dispuesta a enfrentarlo. Mientras esto sucedía, Dazai le preguntó a Fyodor si sabía quién era el último perro de caza. Él respondió que era un usuario que controlaba el metal, alguien conectado de forma lejana a la agencia. Yosano terminó malherida contra este tipo, que pensaba que era ese soldado del pasado. Sin embargo, resultó ser que le atacaba un maniquí, y el verdadero perro de caza era Tachihara. Gracias a él, los perros de caza llegaron donde estaba Yosano. Tachihara era un infiltrado en la Por Mafia por parte de los perros de caza, y también el hermano del chico que murió frente a Yosano. Tachihara se infiltró en la Por Mafia después de que Ango se fue, y finalmente, él disparó a Yosano. Atsushi, mientras esto sucedía, fue a rescatar a Mushitaro, que se desesperó al verlo a él y Kyoka caer desde el techo, pero se calmó cuando el chico tigre le contó todo lo que sucedió y que lo rescataron por la advertencia que les dio antes de desaparecer. Mushitaro no quería escapar porque no le interesa el mundo exterior, pero Rampo dijo que lo amenazara con el manuscrito para convencerlo. Mushitaro escapó con los miembros de la agencia, aunque eso fue porque Kyoka lo amenazó constantemente. Ango se presentó allí en el edificio para detenerlos. La Organización 7 era la que pertenecía a Ango. Ellos se encargan de cubrir cualquier evidencia de todo. Mushitaro, al verlo ahí, activó su habilidad para que no los puedan ver. Sin embargo, Ango los rodeó. Para despistar a operaciones especiales, abrieron 2 bóvedas y dejaron una cerrada para poder escapar. De esta manera escaparon hacia un callejón. Mushitaro tras esto planeó que roben un auto, pero primero para llegar al estacionamiento escaparon por la alcantarilla. Antes de que pudieran escapar llegó Ango. Él los intentó detener, pero al tocar el dinero que ellos tomaron antes pudo ver sus recuerdos. Esa es su habilidad, ver los recuerdos de alguien a partir de lo que tocaron. Gracias a eso llegó allí. Ango los dejó escapar y disparó para engañar a fuerzas especiales, diciendo que escaparon a un lugar que en realidad no. Más tarde Ango ayudó a los miembros de la agencia a salir en un auto y dijo que el mensaje que les llegó antes para salvar a Francis lo envió él de parte de Dazai. Ellos dos se contactan gracias al ritmo cardíaco de Dazai. En el auto, Ango reveló que él no era de la Organización 7, sino que quiso alejarlos Fyodor a él y Mushitaro. Lucy fue protegida por Ango porque ella defendía a Atsushi, así que todos entraron a la habitación de Ana. Mushitaro preguntó si alguna vez Ando se aprovechó de lo que hace la Organización 7 y admitió que lo hizo una vez, eso para ayudar a Dazai y que pueda dejarla por Mafia, esto por Oda que había muerto. Y luego dijo que es complicado contactar con la Organización 7, hasta para él. Ango actúa por sí solo porque cree que hay un espía en el gobierno. Tras esto, Mushitaro respondió las preguntas de todos en la habitación. La perdición de Los Ángeles está conformada por 5 miembros.
el demonio Fyodor, el bufón Nikolai, dos más con poderes y alguien que los lidera, y un escritor. Ellos quieren eliminar la nación entera, y tienen la página. La primera mitad la usaron para derrotar a la agencia y la otra mitad no la usaron aún porque tienen que hacer una historia con coherencia en muy poco espacio. El próximo ataque será en 10 días con la próxima luna llena. Angie tras esto escolta a Mushitaro para dar información a Dasai. Atsushi, con lo que queda de la página, quiere volver todo a la normalidad. Los perros de casa estaban reunidos y felicitaron a Tachihara por su infiltración exitosa. Ellos aún creen que la agencia es la verdadera corrupción de un ángel y planeaban encontrar su posible base. Mientras eso sucedía, Ango dijo que trabajaran con Lucy para no ser atrapados, ya que ella los mantendrá ocultos. El líder de los perros de casa en el mismo momento tomaba algo con Fukusawa y le dijo que se rindan los de la agencia para que paren sus ataques hacia ellos. El líder quería negociar con Fukusawa como sea, incluso dando información de Kunikida, pero el presidente sabía que su subordinado seguía vivo. Tras esto vemos que Tetsuo y Hono fueron a la cafetería que siempre iban los de la agencia y preguntaron sobre Lucy y dijo que no podría ayudar a los de la agencia porque es una simple camarera, pero se dieron cuenta de que el dueño de la cafetería mentía y lo amenazaron de apresarlo por cómplice. Tras esto el dueño de la cafetería dice que quiere que Lucy esté a salvo. De hecho, juró con su vida que no le haría daño. Y tras esto el dueño confesó que fueron al casino aéreo. Los perros de casa avisaron de que se infiltró Lucy al casino y el dueño se quería hacer cargo por cuenta propia, así que amenazó a los perros de casa. Esto no fue buena idea ya que Teruko explotó el casino. El dueño del casino se hizo cargo de lo que sucedió rápidamente, pero realmente está nervioso. El dueño del casino quería esconder por qué estaba el casino. Tachihara mientras tanto descubrió el escondite de Atsushi, o eso parecía, ya que encontró monedas que escondía el dueño del casino, Sigma. Él había sido advertido por Fyodor, pero explotó una moneda de las que encontró Tachihara. Tachihara sobrevivió a la explosión y Sigma se da cuenta que es el peor de la corrupción de Los Ángeles, porque solo tiene un casino. Él no tiene ningún talento, él memoriza la información. Y como último recurso trae un avión para matar a Tachihara, pero Teruka lo detuvo y entre los dos sacaron un avión de allí antes de que explotara. A su vez se dan cuenta que el casino es un acto terrorista para que las monedas terminen en manos de muchas personas y detonarlas. Tras esto se dan cuenta del plan de Sigma. Ango informó de que sucedería todo esto al grupo de Atsushi, que esto iniciaría una guerra mundial si las monedas terminan en todos lados. Planean provocar eso antes de usar la otra parte de la página. Con esto tienen la oportunidad de aliarse a los perros de casa para atrapar a Sigma y así llegar a la página que buscan. Ese es el plan de Dasai. Dasai se dio cuenta que solo usó a Sigma para conseguir la información de Taneda. Él era el que logró conseguir la información de la página, y el casino se lo dio Fyodor. Dasai incluso duda de que sea un verdadero terrorista. El casino fue creado con la página, y no hace 13 años como querrían hacerlo aparentar, sino hace 8 días. Sigma tiene amnesia de lo que sucedió y por eso lo puso en el casino. No recuerda nada fuera de los últimos 3 años. Por eso él no tiene historia. Luego pasamos a ver que Tachihara luchaba contra la seguridad del casino, pero fue apuñalado por los huéspedes. Sigma ofrecía quitar las deudas de ellos y mataban a los perros de casa. Fyodor, mientras esto sucede, dice que él es el más fuerte porque es alguien normal desesperado. Los perros de casa huyeron de los civiles para no hacerles daño. Teruko puede alterar su edad física y la de los demás. De esta manera lograron escapar e infiltrarse. Su habilidad es la más temida entre los perros de casa. Pero se dividieron. Tachihara se quedaría a detener a todos los que lleguen a su zona mientras Teruko avanza. Mientras esto sucedía, Fyodor explicó que Sigma fue creado con el libro hace 3 años. Él se puso ese nombre y solo conocía el casino aéreo. Teruko llegó con Sigma y él le lanzó la llave para desactivar los detonadores, pero le empezó a disparar con torretas. En ese momento Atsushi y Kyoka se dividieron para poder llegar a ayudar a los perros de casa. La batalla continuaba y Teruko estaba por detener a Sigma, pero él tenía un arma que le disparaba ondas sonoras capaces de destruir el cerebro. Teruko destruyó sus oídos para resistir y rompió el arma segundos más tarde. Cuando atrapó a Sigma, explicó que los perros de casa son resistentes, pero que ellos deben ser atendidos por médicos con poderes para eso, si no sus cuerpos se pudren. Ellos hacen eso con tal de mantener el orden del mundo. Sigma no se quería rendir ante Teruko y se lanzó junto a ella al vacío. Atsushi necesitó rescatarlo en medio de la caída para conseguir la página. Pensaban llegarlo con Ango y torturarlo por apuñalar a Taneda.
Sigma al final se rindió y dijo que no quería hacer daño y que ni siquiera sabe por qué nació. Ango le pidió que llevara a Sigma a tierra a salvo. Tras esto apareció Nathaniel intentando matar a Sigma, y Atsushi no quería dejarlo morir, pero él cayó al vacío. Tras esto Lucy rescató a Atsushi de caer, pero ella fue apuñalada por Nathaniel, que logró entrar a la habitación de Anna gracias a la sangre de Atsushi. Aquí adentro Lucy logró detener a Nathaniel fácilmente, pero Sigma murió. Y a los ojos de los perros de casa, el intento de rescate de Sigma fue verlo como aliados a los de la agencia. Todo salió como Fyodor quería, o eso parecía, ya que Tachihara encontró una memoria con un video que grabó Atsushi revelando toda la verdad detrás de la corrupción de Los Ángeles. Fyodor previó esto y escribió que los perros de casa no crean esta información. Aliarse a los perros de casa sería imposible para la agencia. Enviaron a Tachihara nuevamente a infiltrarse en la pormafia, pero a él ya no le agrada la idea. Y tras ver el video, cuando le enviaron detrás de Kenji y Tanizaki estaban dudando. Y ya no se sentía igual que antes, él volvió con la pormafia. Allí Hirotsu y Jin seguían con vida. Tras esto, al ver que ellos dos les pregunta si estaban hechos para estar allí. Luego volvemos con Dazai, que dice que el plan de Fyodor es imposible. Llegar a la paz y armonía absoluta es imposible y absurdo. Tachihara se sentía parte de la pormafia y perdonó la vida de Yosano. Él era lo que no estaba en los planes de Fyodor y por eso duda de lo que vio en la memoria. Mori planea seguir ayudando a la agencia porque son inocentes. Tachihara, al hablar con sus compañeros, se da cuenta que fue una tontería pensar que ellos eran terroristas. Tras esto, Tachihara piensa hacer cambiar de opinión a los perros de casa, y el gobierno con esto piensa arruinar el plan de Fyodor. Pero Sigma seguía vivo, y Nikolai iba a salvarlo. Tras lo anteriormente visto, pasamos a ver que Kunikida aún sigue con vida, vigilado por uno de los perros de casa, mientras veían en la televisión un atentado provocado por las monedas explosivas del casino. Eso debido a que Atsushi quiso salvar la vida de Sigma antes de que cayera del casino. Shouno entonces le recuerda a Kunikida cómo utilizó a Tetsuo como escudo humano al salvar a los miembros de la agencia. De esta manera le ofrece unirse a ellos. Kunikida reacciona con sorpresa a ello y se niega absolutamente. Además, recordemos que los perros de casa son tratados por un médico constantemente, o de lo contrario mueren, por lo que si se uniera no podría ayudar a sus compañeros. Sin embargo, como ya no tiene manos, no puede usar sus poderes Kunikida. Mientras eso sucedía, Atsushi discutía con su grupo qué podían hacer. Lo único que pueden hacer es robar la página antes de la luna llena, pero ahora que creen que Sigma no está vivo, no saben qué hacer del todo. La única idea de Atsushi fue buscar una pista que haya olvidado. Sin embargo, cayó desplomado por el cansancio. Shouno a la vez se encontraba diciendo que matarían a Yosano, por lo que Kunikida estaba entre la espada y la pared y no sabía qué decidir. Al mismo tiempo, vemos despertar a Sigma, que estaba al lado de Nikolai. Este le salvó la vida enviándolo hacia arriba con sus portales, por lo que lentamente detuvo la velocidad para que sobreviviera, y también lo curó cerrando su herida antes de que pudiera desangrarse. Sin embargo, Sigma no podía confiar en ninguno de sus compañeros, ya que Fyodor lo había traicionado. Nikolai también estaba planificado que estuviera muerto por el plan de Fyodor para inculpar a la agencia, pero como busca el libre albedrío, no permitió estar muerto tan fácilmente, y ahora está en sus planes matar a su único amigo, Fyodor, para demostrar que tiene libre albedrío. Sí, un plan bastante loco. Ango piensa traicionar a Atsushi, pero sabe que no puede ganar, por lo que al ver que despierta, y Atsushi sabe dónde está la página gracias a la transmisión de conocimiento de Sigma, y por eso sabe de la traición. Ango fue consciente de que Atsushi se desmayó por la cantidad de información que recibió, ya que su poder es similar al de Sigma, y quien tiene la página es Kamui, pero no saben quién es. En ese momento intentó a alguien disparar a Kunikida, y Kamui se presentó ante él, tirando una bomba de humo. Ango entonces piensa que hacer daño a Atsushi puede traer el recuerdo de dónde está Kamui, pero Atsushi siente que una espada le atraviesa la cabeza y recuerda que Kamui intentará ir por cada miembro de la agencia. Kamui, mientras hablaban, intentaba secuestrar a Yosano. La camioneta donde la llevaban había desaparecido. Después de tanto, también sabemos de Katai, quien era vigilado por un policía y él quería poder ayudar a la agencia. En ese momento encontró un celular y él mismo lo hizo desaparecer de la nada. El director Fukuzawa también estaba por ser interrogado en ese momento. Dazai y Fyodor seguían en sus juegos mentales. Mientras tanto, como si todo fuera un juego, se dan cuenta de lo que sucede afuera. Sin embargo, Fyodor olvidaba al hombre más fuerte de la agencia. ¿Y a quién es que se refiere Dazai? Rampo todo este tiempo fue Kamui, lo sustituyó para salvar a todos. En todo momento fue su plan. Rampo resolvió todo poco a poco, descubriendo que los estaban por matar a los miembros de la agencia, deteniéndolos a tiempo todos los asesinatos. Simplemente este tipo era un genio adelantado a todo. Yosano la rescató cambiando el motor de la camioneta donde la
llevaban por uno eléctrico que no hiciera ruido, y a Katai lo salvó con ayuda de Pou, que lo mandó a una novela. Fukuzawa, tras esto, pidió que continúe Rampo para detener el caos provocado por la corrupción de Los Ángeles. Poco después, Rampo apareció en televisión y comenzó a dar respuestas de todo al público. Mostró primero el mensaje de Nikolai, pero ellos solo saben de que los inculparon. Rampo presentó evidencia de cómo todo fue armado. En la estación de la policía no sabían cómo ignorar el sobre del que se refería Rampo. Allí estaba la información que decía nuestro detective, que también habló públicamente de la página que corrompió la realidad, lo que hizo que creyeran que ellos eran los culpables. La policía apareció en donde estaba Rampo, y él pidió a todos que piensen con el alma, no desde su profesión, ya que él resolvió casos los últimos 12 años. Pidió que todos abrieran los ojos y que creyeran que un gran detective no cometería un error tan simple. De esa manera, Rampo fue llevado por la policía. Sin embargo, el jefe detuvo a los policías, que se lo llevaban, pero ahora la policía estaba dividida, y estaba la mitad de la policía defendiendo a la agencia, y la otra mitad estaba en contra de ellos. El jefe de la policía entonces le preguntó a Rampo si sabía que se pondrían de su lado, pero Rampo admitió que eso era algo fuera de su alcance. Él no podría saber algo así. Incluso él decide jugársela en estas situaciones confiando en su instinto. Al reencontrarse con todos los miembros, Atsushi se puso muy feliz y saltó a abrazar a Kunikida. Después de todo, por mucho tiempo cargó con todo solo a nuestro prota. Lucy le dijo a Kyoka que también podría abrazarlo si quiere, pero ella simplemente resistía el impulso, y Osano en breve curará a Kunikida para que tenga manos nuevamente. Rampo ahora va a continuar con su plan, mientras Kunikida y Osano rescatan a Kenshi y Tanizaki. Los miembros de la ONU en ese momento pedían ayuda al líder de los perros de caza. Sin embargo, este tipo estaba con resaca. Fukuchi escuchó la propuesta de la ONU. Busca identificar la justicia mundial con su ayuda. El arma secreta para que sea efectivo el plan es quitar de en medio a la agencia. Fukuchi pidió cambiar el objetivo una vez se cumpla con el de acabar con la agencia. Ese es su objetivo. La ONU quiere crear un ejército sin nacionalidad para garantizar la paz. Fukuchi apareció en la asamblea después de eso. Nadie creía que él pudiera estar ahí. Fukuchi había detenido la amenaza de los hombres lobo, detuvo la guerra en Kenia, detuvo una masacre en África y también acabó con el virus de los vampiros en Europa. Por hecho, todos confían en él y lo admiran. Fukuchi admitió que apareció aquí a pesar de no haber escuchado antes a la ONU cuando fueron a su oficina. Él dice que la humanidad se extinguirá. Él cree que la corrupción de un ángel provocará el fin. Por hecho, Fukuchi propone fundar el ejército de la humanidad para proteger al mundo. Tras la asamblea, Rampo apareció frente a Fukuchi y el líder de los perros de caza le dio 5 minutos para que lo convenciera de qué hacer. Así comenzó su conversación en una sala lejos de todos. Ellos dos se conocían desde que se creó la agencia. Fukuzawa le contó que era en quien más confiaba. Por esas palabras, Rampo decidió confiar en que Fukuchi los ayudaría. Así que no usó ningún truco para manipularlo ni deducir nada. Rampo decidió confiar ciegamente en Fukuchi y su justicia. Así que tras ser convencido, Fukuchi lo acompañó al barco donde Atsushi los esperaba. Atsushi sabe que todo depende de Fukuchi y estos decidieron esconderse. Rampo también se escondió con ellos dos. Tras esto, Fukuchi se burla de Rampo porque él envidia que conozca hace más tiempo a Fukuzawa. El barco arrancó su curso y Atsushi tenía dudas de que tengan cerca a un asesino. Entonces Rampo intentó deducir para saber si corrían peligro. Segundos después, cuando Rampo intentó deducir quién era Kamui, primero pensó, controla a Fyodor y Nikolai, o sea que tiene que ser carismático y desea el mal a la agencia y se benefició de los atentados. Y solo alguien encaja en esa descripción. El terror recorría a Rampo, Kamui y Fukuchi. El camino misterioso que Fukuzawa no sabía que seguía a Fukuchi sobre él era ese. Tienen segundos para hacer algo. Rampo prendió una bengala para generar humo y activó la novela de Pou. Empujó a Atsushi para que no reciba el ataque del enemigo y intentó decir su poder. Sin embargo, el tiempo no fue suficiente. Fukuchi reveló que para su plan faltaban 6 días y que su camino se desvió cuando en la guerra él y Fukuzawa tomaron rumbos distintos. Fukuchi planeaba acabar con Atsushi aquí mismo por saber su identidad, pero Atsushi sabía que no podía escapar del enemigo. Sin tiempo de reacción, la pierna de Atsushi se dividió en dos. El poder de Kamui es multiplicar la fuerza de su ataque 100 veces, por lo que no lo pudo ni siquiera notar. Atsushi ya se estaba regenerando. Entonces Fukuchi se preguntó, ¿la regeneración del tigre podrá recuperar la cabeza? En ese momento, Atsushi sintió terror, pero su mayor temor era estar solo contra ese enemigo que lo dividió todo el tiempo de sus aliados. Antes tuvo aliados, pero ahora no tenía a nadie, se sentía en pánico. Entonces apareció Akutagawa en la escena. Estuvo infiltrado en el barco todo este tiempo. Dazai hizo una deducción casi imposible. Se había reunido con Akutagawa tiempo atrás sin que nadie lo supiera. Ese lugar donde se reunieron fue donde se encontraron por primera vez. Dazai predijo el caos y dijo que Akutagawa sería los ojos de Dazai para salvar el mundo, la agencia y Atsushi. Él no tomaría bandos llegado ese momento. Akutagawa se negaba a salvar a Atsushi, pero hizo caso a Dazai, cosa que lo llevó a estar en el barco ahora. Akutagawa apareció frente a ambos, diciendo que Atsushi no moriría. Dazai lo envió a detener todo esto, y que si se detenía no expondría a Fukuchi, pero piensa intentar matarlo. Akutagawa lanzó el primer ataque y reveló que destruyó la sala de máquinas para que no lleguen refuerzos y peleen solos contra Fukuchi. Dazai pidió ayuda a Akutagawa porque cuando se conocieron le dijo
dijo que le daría sentido a la vida del chico que encontró solo, y el momento de su propósito era unir fuerzas con Atsushi. Akutagawa entonces activó el Tenma Tengai para intentar dar tiempo a Atsushi, que seguía sin su pierna, deteniendo ataques y esquivando constantemente cada uno de los que lanzaba Fukuchi. Un error sería la muerte. Incluso sin usar arma, Fukuchi podía derrotarlos, por lo que Atsushi lo salvó intentando escapar. Akutagawa seguía cumpliendo la promesa de no matar a nadie. Atsushi lo notó cuando Akutagawa atacó a un policía. Para ganar a Fukuchi tenían que combinar ataques, y en ese momento Akutagawa quedará al descubierto, por lo que intentará cortar su cabeza. Ahora el plan era buscar el submarino del barco para que Fukuchi lo siga por agua, pero este último se les adelantó. Fukuchi hacía de todo, por lo que sufrió torturando gente en la guerra. Quería detener al gobierno para ser el dios que haga un cambio, en pocas palabras. Fukuchi, lanzando simples pedazos de barco, podía ganar a ambos sin problemas. Akutagawa se arregló el brazo con su tela, que quedó roto tras el último ataque. El enemigo finalmente sacó su espada. Tenía 1500 años esa espada. Es la espada Meno Gozen. Esa espada atacó a Akutagawa y Atsushi sin que pudieran defenderse. Para ganar a Fukuchi, los dos debían confiar, Atsushi y Akutagawa. La espada de Fukuchi originalmente llegaba a cortar el espacio y tiempo en un rango de 10 centímetros, pero se amplió totalmente después de que él fuera el portador a un nivel desconocido. Akutagawa sigue queriendo enorgullecer a Dazai, por lo que Fukuchi le ofreció ser su maestro por ser alguien de palabra. Además, quiere encargarle eliminar a Atsushi. El viejo ya no quiere matar más niños, por lo que los hizo enfrentar a ambos. El sentido de la vida de Akutagawa es derrotar a Atsushi. Él tiene una enfermedad terminal en los pulmones, por lo que con una disculpa dijo que no podía decepcionar a Dazai. Ambos debían confiar, ya que el propósito de Akutagawa era cumplir con la tarea que su maestro le dio originalmente. Atsushi ante esto se dio cuenta de que era una farsa. Ambos juntos atacaron a Fukuchi. Atsushi cortó sus manos, pero en ese momento la espada Meno Gozen se activó cuando murió Fukuchi y tomaron la página. A Meno Gozen corta el tiempo, el pasado fue cambiado y volvemos al momento antes del ataque. Akutagawa fue atravesado y Atsushi fachó de su cometido. No entendía qué sucedió. El viejo les explicó que en el futuro seguramente fue vencido, pero a Meno Gozen lo salvó. Atsushi se dio cuenta de lo monstruoso que era Fukuchi ahora. Akutagawa se dio cuenta de que tenía que accionar ahora, así que intentó escapar con Atsushi, pero nuevamente Meno Gozen cortó el tiempo. Volvió antes del escape y cortó la cabeza a Akutagawa sin que pudieran hacer nada, mientras Atsushi no creía la imagen que tenía frente a él. Akutagawa ahora le dijo que escape a Atsushi antes de que muera, y de esa manera se fue en el submarino mientras los de la ONU pidieron refuerzos, y Fukuchi pensó cortar el pasado para matar a los guardias, pero le traería problemas, así que dejó escapar a Atsushi. El guardia realmente quería perdonar la vida de Akutagawa, pero no pudo hacer nada por él y se disculpó, ya que anteriormente hizo eso por él. Atsushi llegó a la costa donde lo esperaba Ango y no entendía por qué era ayudó a Akutagawa. Fukuchi presentó a Bram, el último miembro de la corrupción de Los Ángeles. Lo piensa utilizar para volver vampiro a Akutagawa. Bram era un vampiro a quien Fukuchi derrotó, una de las 10 tragedias de la humanidad, pero este se negaba a cooperar con Fukuchi, así que lo amenazó de matarlo. Poco después de eso, Akutagawa, ya como vampiro, apareció en un callejón y transformó a Higuchi. Más tarde, Tachihara contó que Higuchi volvió vampiros a casi todos los miembros de la Port Mafia, esto en una reunión con los perros de casa. Este creía que era un virus infeccioso. Teruko cree que hay que eliminar al usuario que los vuelve vampiros, mientras que Techo y Shouno piensan que todo es culpa de la agencia. Todos los perros de casa desconfían de Tachihara por dudar de que la agencia sea culpable. Fukuchi se niega a una investigación y piensa que lo necesitan, así que desiste de la idea, pero mínimamente quiere entregar un USB que confirma que la agencia no fue culpable de lo del casino. Él había reparado el USB que rompió en el pasado. Fukuchi se sorprende de eso y sabe que está en juego, por lo que dice que él llevará eso a Yasui de la policía. Tachihara entregó el USB y le dijo que daría el aviso a Yasui poniendo a Fukuchi con una espada en el cuello. Más tarde, Fukuchi habla con Bram pidiendo vampirizar a Yasui a cambio de una radio. Sin embargo, Tachihara lo sigue a Fukuchi. El USB tenía un rastreador. Mori supo gracias a la agencia de que Tachihara era un agente doble y que se rebeló frente a Yosano e incluso lo del casino. La misión de Mori fue darle fin al plan de Fukuchi. Tachihara seguía sin entender por qué hace todo esto Fukuchi y piensa dejar de ser un perro de casa y acabar con esto ahora. Mori le dio la clave para eliminar a Fukuchi, pero entonces el viejo desenfundó a Meno Gozen. Aún así, Tachihara puede manipular el metal. Mientras Fukuchi no puede usar a Meno Gozen, no tendrá oportunidad. Fukuchi tenía pedazos de la espada de Tachihara en las venas. Estaba acabado, sabía que Tachihara le daría problemas, pero cuando Tachihara se acercó a reclamarle por todo lo que hace, a Meno Gozen lo apuñaló por la espalda. Había una T en la pared. Fukuchi la envió desde el futuro esa marca. Con eso supo del peligro próximo y envió la espada al pasado para que lo apuñalara de ser necesario. Este tipo es imposible de derrotar. El siguiente movimiento de Fukuchi fue dejar ciego a Tachihara. No lo piensa matar. Las 5 muertes que provocará desde ahora la corrupción de un ángel serán a los 5 celestiales, las personas que envían a la gente a batallas y provocan guerras, pero ellos no participan. Políticos, esos son. Fukuchi le reveló todo y Tachihara no podía hacer nada. Él quería tener a la mitad de las naciones en su dominio, esto para
volver los vampiros a todos. Multiplica el poder de Bram para vampirizar a todos más rápido. Tachihara intentó suicidarse, pero no lo logró y ahora es vampiro. En los aeropuertos a nivel mundial había vampiros. El virus se propagó en todos lados. El presidente de la ONU se enteraba de que los líderes de diferentes lugares desaparecen y no sabían qué hacer. El plan de Fukuchi estaba siendo efectivo, así que desde la ONU le otorgaron el One Order. O en esos momentos había creado una agencia ficticia para que hagan un plan allí. De esta manera ellos vencerán en esta batalla contra el enemigo del mundo, Ochi Fukuchi. Kusawa pidió que Rampo hablara. Él dijo que todo es un virus vampírico que hizo caer a 16 países. Es el poder de Bram y lo explicó a todos. Entonces el enemigo se multiplica fácilmente y no hay forma de distinguirlos hasta que transforman y atacan a la gente. Las potencias europeas se recuperarían tras medio año. Fukuchi busca el One Order, un arma que da el poder de controlar todos los que están bajo el mando de esa persona. O sea, Fukuchi como héroe de la ONU controlaría a todos los ejércitos, haría que cumplan las órdenes los soldados sin duda, matarían sin dudar. En el campo de batalla, por lo general las personas evitan matarse. La mayoría no puede vivir con esa idea. El One Order hace que no tengan objeciones. Se creó con el objetivo de que los soldados maten despiadadamente. El One Order debió ser destruido, pero aún así lo guardaron. Y Fukuchi puede dominar el mundo. Eliminará al ejército de la humanidad peleando contra vampiros. Piensa dominar el mundo. Fukuchi recibirá el One Order en 12 horas en el aeropuerto, así que el plan será detener a ese maniático. Mientras tanto, en el aeropuerto, la niña que salvó Kunikida, Aya, en el pasado oía cómo incriminaban a la agencia y sabe que no son culpables. Ella escuchaba a los perros de casa, ya que Shouno la tiró al suelo. Fukuchi sabía que los de la agencia vendrán al lugar, por lo que Shouno piensa usar a la niña y ponerla en peligro para traer a los de la agencia al lugar, ya que se dio cuenta que sabía algo. A Shouno le da igual y dice que solo quiere atormentar a todos y piensa usar a ella como cebo. Techo, sin embargo, lo regañó y dijo que después de firmar el acuerdo pendiente, Fukuchi apareció y se disculpó con la niña y pidió que se reunieran a las 12. Fukuchi piensa llevarse a Shouno con él y quiere saber qué cree de la agencia. Shouno piensa que la agencia es un grupo imparable, piensa que son sádicos, pero Fukuchi le mostró a Bram, cosas que dejó atónito a Shouno. La mitad de guardias en el aeropuerto son vampiros. Fukuchi quería pedir ayuda a Shouno para seguir adelante con su objetivo. Atsushi en ese momento está con los miembros de la agencia. Rampo sabe que en 25 minutos llegarán con el One Order y si detienen a Fukuchi se retrasará 2 semanas y Fukuchi podrá ser expuesto, por lo que lo detendrían. Fukuchi cree que Shouno es el más peculiar de los perros de casa, ya que es sádico y tortura a los criminales, como en una ocasión que le dio la oportunidad de escapar a criminales si se clavaban una espada. Shouno fue criminal alguna vez y por eso Fukuchi lo reclutó. Él quería que Shouno mate a los detectives. Rampo tiene como objetivo principal que tendrán que matar a Bram, ya que no esperan a un perro de casa allí protegiéndolo. Shouno recordó que él se unió porque quería dar esperanza a la gente que salvaba. Eso aprendió los perros de casa. Prefiere salvar que hacer daño. Por eso atacó a Fukuchi y comenzó la batalla entre ambos. Fukuchi activó a Meno Gosen y esta vez no recibió el ataque de Shouno. Shouno, sin embargo, se puede volver partículas y pensaba escapar, pero Akutagawa, hecho vampiro, encerraba a Shouno. Así que Fukuchi prendió fuego a Meno Gosen para derrotar a Shouno, pero ahora ya no tenía forma de escapar. Shouno finalmente fue mordido por Akutagawa y cayó, pero sabía que el sufrimiento que venía para Fukuchi sería peor. Shouno sabía todo desde el día que Tachihara desapareció, pero llevó a la niña para que sea testigo de quién era Fukuchi. Ella lo expondrá, así que sacará una foto a Fukuchi. Ella los había seguido por petición de Shouno. Todo lo que hizo antes fue una actuación frente a los demás. Fukuchi se dio cuenta de la foto por el flash, así que se lanzó por ella. La niña escapó y se escondió en el ataúd de Bram. Era la única opción que tenía, y así evitó a Fukuchi, que no entendía dónde podía estar quien vio todo. Fukuchi no sabía dónde podía estar el intruso, y terminó con la deducción de que es una distracción, ya que Rampo sabe que puede hacer cualquier cosa. El avión que transporta el One Order está cerca del aeropuerto, y Rampo está seguro que pueden derrotar a esos tipos. Pueden sacarle el One Order en segundos. Tienen que hacer que piensen que será peligroso entregarlo en el aeropuerto. La señal de Fukuchi con su equipo estaba perdida. Los del servicio británico no tienen obligación de entregar inmediatamente el One Order, así que no lo entregarán este día en caso de ver peligro. De esta manera retrasaron a Fukuchi. Aya estaba aún en el ataúd de Bram y este la notó. Rampo está en duda, cosa que pone a Atsushi a tener miedo. El único que puede ir contra la agencia de Rampo es solo Fyodo. El One Order de todas formas llegó al aeropuerto y le esperan los perros de casa. El avión lo cortaron en pedazos y salvaron el One Order. Su objetivo estaba hecho. Kunikida le comunicó esto a Rampo y en ese momento Rampo no supo qué responder a Kunikida. Sabe que su error fue no eliminar a Fyodo, pero todavía lo respalda una ayuda de Dazai, una barrera en la caja del One Order. Ango horas antes se comunicó con la ONU, intentó no enviar el One Order, logró que pongan una barrera que se desactivara solo cuando ataquen los vampiros. El director Taneda seguía aún internado, pero mintió con que fue autorizado por el mensaje que Dazai le dio. En la cárcel se encontraba Chuya atacando policías y Dazai decía que era hora de que alguno de los dos muera, Fyodor. Poco después, por sorpresa, Nikolai y Sigma aparecieron y sacaron a Dazai y Fyodor de las celdas. Nikolai dijo que venía a matar a Fyodor, pero piensa que la mejor manera de hacerlo para demostrarle
libre albedrío sería que Dazai y Fyodor tengan un duelo a muerte. Volvemos al aeropuerto y Bran intenta intimidar a Aya, pero eso no sale bien y le dice que él es el I am the storm that is approaching. Fukuchi se enteró de la condición del One Order, así que tenían tiempo, pero ahora Bran había escapado del lugar con Aya. Aya quiere ayudar a Bran a escapar de Fukuchi y le pide que cuente su historia. Fukuchi se enteró de la condición del One Order, así que tenían tiempo, pero ahora Bran había escapado del lugar con Aya. Fukuchi finalmente estaba tenso, pero sabía que era el aliado de Jouno. En la cárcel, Sigma, al ver el duelo de Fyodor y Dazai, sentía que era el único cuerdo al ver la escena. El veneno para el duelo que puso Nikolai les daría media hora para huir y darse el suero que lo anule, y ambos reían, tanto Fyodor como Dazai. Bran, en el momento que intentaban huir del aeropuerto, se quejaba de que quería dormir, y Aya intentó quitarle la espada que él tenía clavada, pero le puso raíces hasta el cerebro. Aya estaba asustada y sabe que no tiene nada más que determinación. Ella es solo una niña de 10 años cansada por el maltrato que le daba a su padre y siempre quería que haga las tareas de la casa. Aya lloró frente a Bran y le dijo que le ayudará si le consigue una radio a él. Eso es lo único que quiere el vampiro. Aya lo que hizo fue ofrecerle música desde el celular, y Bran en ese momento era el más feliz del mundo por ese obsequio tan simple de la niña. El duelo a muerte de Nikolai empezaba en la cárcel ahora y les explicó la forma de las instalaciones. Cada piso tiene varias secciones con contraseñas de 12 dígitos. Las paredes son indestructibles y después les espera un ascensor que requiere datos biométricos y guardias que dispararán sin advertencia. En caso de intrusos en la cárcel puede activarse una trampa de agua. Ambos miembros del duelo recibirán una ayuda, una radio de los guardias, una tarjeta de seguridad que les permite salir, monedas bomba del casino y un teléfono satelital para contactar aliados al salir. Dazai le dejó elegir primero a Fyodor y se quedó la tarjeta clave. Dazai, por su parte, hizo una elección bastante rara. Eligió a Sigma y nadie entendía nada. Aya notaba que el aeropuerto estaba cerrado, así que será difícil salir. Bran no puede dar órdenes a los vampiros, excepto que lo haga Fukuchi, así que es inútil y le advierte que corra cuando vea a un vampiro. Pero el vampiro lo logró espantar a uno de los que los rodeaba y después aparecieron más. En la cárcel, mientras eso sucedía, Sigma decía a Dazai que tome con seriedad el asunto, pensando que Fyodor ya había avanzado, pero él espera su as bajo la manga. En el aeropuerto los de la agencia aparecieron y Kenji detuvo a los vampiros que acechaban. Dazai seguía actuando como imbécil y Sigma se adelantó para ganar a Fyodor. Nikolai además pide a Sigma, cuando lo salvó, saber el poder de Fyodor. Si no lo matan a Fyodor, nunca podrán descansar de que Fyodor los persiga. Sigma quiere un hogar y quiere dejar de ser utilizado. Dazai cree ya entender a Sigma y dice que lo sacará de aquí. Dazai se dio cuenta de que había un intruso y le dijo a Sigma que se puede comunicar con el exterior. La policía apareció donde estaba Fyodor y Nikolai se fue. Yuya apareció donde estaba Fyodor. Era el as de Fyodor todo este tiempo. Kenji en el aeropuerto detuvo a los vampiros muy rápido e incluso Bran se quedó algo asombrado. Techo apareció en el lugar muy pronto y Atsushi buscaba a Aya y Bran para salir del lugar rápido y ganar. Pensó haberse encontrado con Aya en un momento preocupándose por ella, pero era Teruko y lo tomó del cuello al siguiente instante. Techo pensó que Kenji era uno de los involucrados en la desaparición de Jouno, por lo que atacó a Kenji momentos después. Atsushi en simultáneo mostró el mensaje de Tachihara a Teruko, que no quiso creer inicialmente, pero cuando él repitió algo que ella dijo en el pasado, se dio cuenta que es cierto que la agencia es inocente. Teruko dice que los ayudará solo si puede hablar con Rampo y le es convincente. La pelea de Kenji y Techo continuaba, pero el perro de casa lo lanzó con facilidad a Kenji hacia el techo. Teruko acompañará a Atsushi, pero parece ocultar sus intenciones mientras juega con nuestro prota. Atsushi se dio cuenta de que ocultaba cosas Teruko. Fue bastante intuitivo. Finalmente era verdad. Teruko dejó inconsciente a Atsushi tomándolo del cuello. Kenji seguía recibiendo golpes de Techo. Le decía que Jouno es un héroe a pesar de lo que aparenta. Teruko dio el aviso de que atrapó a Atsushi y lo va a torturar. Eso desató la furia de Kenji. Ahora usó la fuerza que ocultaba. El chico parecía endemoniado y podía hacer frente muy fácilmente a Techo. En ese momento vemos un flashback de que provocó un caos natural Kenji al ver la muerte de un amigo, siendo tal caos el que provocó que se detenga un deslizamiento de tierra. Techo ahora no tenía oportunidades contra Kenji. Le decía que no hizo bien su trabajo como justiciero. Sin embargo, Kenji se detuvo y lo ofreció buscar a Jouno. Ambos estaban de acuerdo en dejar de pelear. Sin embargo, ambos quedaron sin fuerza y se presentaron mutuamente. Volvemos a la cárcel nuevamente. Dazai confiesa a Sigma que siempre pensó maneras para matar a Chuya, y Dazai informa a Sigma que su contacto era Ango. Él se contactaba mediante su pulso cardíaco. Sin embargo, quedó la duda de cómo recibe la información. Dazai no piensa salir sin matar a Fyodor. Ese siempre fue su plan. La idea es ahogar a Fyodor. Las puertas están totalmente bloqueadas y Dazai en ese momento estaba por entrar a la sala de guardias. Todos están fuera de combate porque Dazai detenía el tiempo con la ayuda de un criminal. Con la ayuda de Ango, la liberó. Ango siempre fue la ayuda en la mayoría, no Dazai. Con su poder Dazai evitaba que parara el tiempo en él, la criminal. Siempre estuvo adelantado para matar a Fyodor. La batalla intelectual estaba por acabar, aunque estaba Chuya en medio e iba a dedicarle unas palabras, pero simplemente, mientras se ahogaba, prefirió burlarse. Aya fue al estacionamiento del aeropuerto con Bran. Se refugiaron ahí. Atsushi despertó tras un rato y estaba en una camilla que medía su pulso. Aya piensa liberar a Bran, pero él dice que es malvado. La espada que los echó era alguien que
se volvió una espada y le da un símbolo a quien le clave la espada, o sea que la marca la tiene Fukuchi, aunque es la segunda vez que está así, ya que la primera vez él pidió que no maten a su gente. Frente a ellos apareció segundos después Akutagawa y se los llevó a ambos. Ante Tanizaki y Kunikida apareció Fukuchi. En la sala donde se encontraba Atsushi, él estaba atrapado por Teruko. Ahora pasaremos a dar un vistazo al pasado. Fukuchi vio morir a todos sus soldados y por eso llegó a hacer todo lo que hace en la actualidad. Fukuchi frente a Fukuzawa admitió que aún tiene un objetivo oculto y detuvo a Rampo de atraparlos en la novela de Pou. Teruko en ese momento hablaba con Atsushi. Sabe que él es buena persona. Sin embargo, la chica está a favor de Fukuchi y le contará el verdadero objetivo de la corrupción de un ángel. Fukuzawa luchaba con Fukuchi y era quien más peleas sabía darle, pero la apuñaló en un descuido. Ambos se enfrentaron cuando eran más jóvenes. Estaban empatados. Fukuchi quería mejorar sus habilidades y ambos contemplar el paisaje en el futuro. Desde que eran niños pasaron 13 años y eran muy buenos amigos. Fukuchi fue ascendido y así fue que terminó en la guerra. Él sabía que no sería el mismo tras la guerra. Fukuchi quería a su amigo acompañándolo en la batalla. Fukuzawa no quería ir a quitar vidas. Él quería parar la guerra desde fuera matando a quienes la forzaban, pero Fukuchi se corrompió en las batallas. Atsushi, al descubrir el objetivo de Fukuchi, se quedó sin saber qué hacer y Fukuzawa a la vez estaba siendo detenido. Fukuchi amenazó al presidente de la ONU para que cambie las condiciones del One Order, o si no enviaría a atacar a los vampiros en los próximos 5 minutos. Fukuzawa pensó que el objetivo real de Fukuchi era la venganza, pero ese no es el objetivo. Por eso Atsushi se cuestiona qué hacer, pero sabe que tiene que actuar, así que se fue de donde estaba Teruko. En la cárcel Dazai seguía haciéndose el idiota, y Sigma pensaba que Dazai lo utiliza, pero él confió finalmente en contarle el plan a Sigma, aunque creía que no lo entendería. Sigma aún siente que lo siguen utilizando, solo para tener la información tras la muerte de Fyodor. Sin embargo, le eligió por un segundo motivo a Sigma, y era que Fyodor lo mataría. Sigma se da cuenta que la agencia no se usa, y entonces piensa si realmente vale la pena ayudarlo. Fyodor seguía con vida, y mató a la criminal manipuladora del tiempo. Cuando llegaron al ascensor Dazai con Sigma, se comunicó con ellos, avisando que los pondría a prueba de la misma forma que Dazai le hizo cuando intentó ahogarlo, aunque se salvó con el poder de Chuya. Al despertar, Aya, que fue noqueada por Akutagawa, fue llevada a una torre con Bram para actuar de carnada. En la cárcel, Sigma y Dazai se estaban por ahogar y el ascensor se prendió fuego, y Sigma iba a intentar respirar, pero fue advertido por su compañero. Entonces Dazai agarró su pistola y abrió el paso del ascensor, pero el ascensor cayó segundos después. Entonces Dazai dejó todo en manos de Sigma, porque cayó muchos pisos abajo y le había hecho una promesa. Atsushi se acercaba a Aya, pero apareció Akutagawa hecho vampiro a atacar. Sigma en la cárcel aún dudaba de si debe ayudar o no a Dazai hasta que encuentra una nota en ruso. Esa nota era de Fyodor. En el aeropuerto, Atsushi peleaba con Akutagawa, sin entender por qué lo salvó antes. Dazai tenía las piernas rotas tras haber caído y pedía que todo acabe. Al notar que Fyodor lo observaba, le pidió que lo mate. Entonces envió a Chuya que lo asesine, pero Sigma llegó a ayudar a Dazai y disparó a Fyodor pidiendo que detenga a Chuya, también preguntándole quién es realmente. Bram ya había sido manipulado por Fukuchi y dio la orden a los vampiros para los siguientes 5 minutos, así que Aya buscaba sacar a Bram para poder terminar con la invasión de los vampiros. Bram, al ver a Aya, recordaba a su hija. En la cárcel, mientras tanto, Fyodor se volvió loco pidiendo ayuda al ver la nota que recogió Sigma. Antes de entrar a la sala donde se encuentran, él preguntó ¿en qué año estamos? En el aeropuerto, a la vez Akutagawa arrancó el brazo y pierna de Atsushi. Volvimos a la cárcel nuevamente. Fyodor decía que un demonio lo controlaba. Su poder son 2 identidades, o eso quiso hacer creer a Sigma para apuñalarlo. El presidente de la ONU dijo que aprobaron que Fukuchi use el One Order para no liberar a los vampiros. Entonces Aya intentó sacar la espada del cuerpo de Bram, lanzando una mesa atada a él para que se salga la espada de su cuerpo. En la cárcel, Sigma vio todo el conocimiento de Fyodor y cayó inconsciente. Dazai, momentos después de eso, pidiendo ayuda a Chuya, recibió un disparo en la cabeza. Finalmente estalló todo y Fukuchi liberó el One Order. Envió los ejércitos a luchar. Por su parte, Aya no logró quitar la espada de Bram con su idea de lanzar una mesa que haga contrapeso. Atsushi fue mordido por Akutagawa y lo único que le quedaba hacer a Aya fue lanzarse y hacer más peso en la mesa, liberando a Bram de su espada. A su vez, Fukuzawa, en un último esfuerzo, recibiendo de lleno la Mino Gosen, comenzó el último combate a muerte con Fukuchi. Fyodor ya había salido de la cárcel y fuera del lugar lo esperaba Nikolai, pero él tenía la pregunta de cómo se comunicó con el exterior, y esa era que fue mediante vampiros. Fyodor no usó en primera instancia el antídoto y dijo que lo usaría más tarde. Además, decía que Dazai quizás estaba a la par de alguien, pues es la segunda persona que lo logra herir, pero no sabemos quién es ese alguien. En el helicóptero en el que se iría Fyodor momentos después, fue apuñalado. Dazai seguía vivo pese a todo. En el aeropuerto, ella fue rescatada por Akutagawa, ahora que Bran era libre y estaba a servicio de ella como su caballero. En el mundo, el caos sucedía. Los misiles caían a nivel mundial. Rampo despertó a Atsushi para caer inconsciente al avisar que ganaron. En la cárcel, Fyodor escuchaba lo que sucedió. Rampo negoció con Bram y así fue como resistió. Dazai nunca recibió un disparo real en la cabeza. Chuya nunca fue vampiro, era algo controlado. Fukuzawa estaba por atacar a Fukuchi con Ameno Gosen. Él tenía el libro de
de Pou, que Rampo iba a usar antes. Entraron allí tras recibir el ataque de Fukuzawa. Fukuzawa en ese momento se dio cuenta de que ese ataque había sido un gran error. El helicóptero de Fyodor, mientras tanto en la cárcel, fue manejado por los vampiros gracias al plan de Dazai de herirlo, y así se estrelló contra la torre de la cárcel. Fukuzawa hablaba con Fukuchi dentro del libro de que era un comandante supremo, ahora para las fuerzas armadas. El objetivo de Fukuchi siempre fue eliminar las guerras de todo el mundo. Anisaki y Kunikida fueron liberados de las máquinas donde estaban heridos. Fukuchi hizo todo por un mensaje del futuro de Amino Gosen, un mensaje de 36 años adelante, por una guerra mundial que dejaría al mundo devastado. Nikolai en la cárcel lamentaba la muerte de Fyodor. Le hubiera gustado hablar más con su amigo. El plan de Fukuchi fue para formar la Unión Mundial 36 años antes de la guerra mundial, en lugar de esperar a llegar a aquel futuro distante. Fukuzawa cree posible unir el mundo, pero no será un cambio que toma un día, tomará mucho tiempo. Fukuchi consiguió el One Order para que una del ejército del mundo una vez él muera. Fukuchi, como última petición a Fukuzawa, le pidió cortar su cabeza para ser el símbolo de la paz, el héroe. El plan de Fukuchi fue ideado con Fyodor, pero como sabía la mente de ese maníaco, lo mantuvo encerrado. De esa manera el plan era perder menos de 500 vidas a cambio de salvar los 210 millones del futuro. Fukuzawa aceptaba el último pedido de su amigo con un dolor profundo en el alma al matar a su mejor amigo, pero finalmente no lo pudo hacer, y como sabía que él no lo haría, se lo pidió a Teruko. En medio del dolor, estos dos se despedían de Fukuchi, que buscó la paz en el futuro. Fukuzawa gritó por el dolor de tener que matar a su amigo. Rampo tomó el One Order y recordó que el primero en aparecer cuando se fundó la agencia fue Fukuchi, y le dio el One Order a Fukuzawa. En ese dolor que tenía, no pudo destruir el One Order Fukuzawa. Sin embargo, 2 horas más tarde, vemos que el aeropuerto se encuentra en caos, y Fukuchi con la Amino Gosen apareció, y Akutagawa anda con un nuevo traje que le da un estilo muy distinto. ¿Quién sabe qué pasará de aquí en más? Quiero saber qué pasa, pero no hay más material para seguir de momento.